la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación, además, para ocupar cargos públicos, por lo cual no puede ser candidata, cosa que había anunciado el lunes de la semana pasada. Abro rápido el programa, rápido el micrófono a mis compañeros. Tenemos un programa donde creo que una de las cosas interesantes, si algo podemos hacer desde el periodismo y desde la radio, es sumar voces, puntos de vista y contar los hechos. Buen día, Nica Mancilla, buen día, Rodri Arredondo. ¿Cómo están, chicos? Bien, buen día. Acá andamos, analizando un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Y, qué sé yo, escuchando voces que no habían salido en estos tiempos, ¿no? Que recién comenzaron a volver a la palestra, o nombres, a conocerse nombres después del- de la sentencia, ¿no? Ayer dada a conocer, ¿no? Ya desde temprano esta mañana, aquí en esta radio, salieron numerosas voces. De hecho, algunos de esos testimonios los vamos a ir recuperando. Digo, para Ujú. esto de... Me parece que una cosa que está buena es sumar puntos de vista ante un hecho que tiene como muchas aristas, ¿no? Buen día, Rodri. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? 9:46 de la mañana. ¿Te parece que actualicemos los datos del tiempo para recordar nomás, como para no perder la costumbre? ¿Qué tanto frío hace? 7 grados 2 décimos la temperatura en la capital de Santa Cruz, la sensación térmica 1 grado 9, el cielo está nublado, si salís a la calle a hacer unos trámites ahora a la mañana o estás yendo a trabajar, vas a notar que hay una neblina que se instaló en algunos puntos de la ciudad, capaz la notás si estás más lejos del centro, ¿eh? Neblina que se va a mantener por la noche también y durante el día el cielo va a estar mayormente nublado, así que la máxima para hoy de 8, la mínima de 5, te digo, una jornada bastante atípica, teniendo en cuenta que solamente faltan 10 días para el invierno. Es una mañana más que agradable en lo que a temperatura nos referimos. Está muy húmedo, ¿vieron? Sí, está muy húmedo, el suelo está muy mojado. Agradezcamos que no escarchó, Ayer en porque hubiera estado las complicado. 9 de la noche, Sí, con esto que decís, mal. Nica, estaba como un tanto jabonoso el Sí, suelo. No era escarcha, y salí a hacer una compra al es la centro. baja Acá temperatura, supermercado en ¿viste? el centro. Sí, Y andaba en bicicleta como para hacer la cosa más rápido. No había escarcha, entonces uno dice, bueno, se puede pedalear. Y el que anda en auto dice, bueno, puedo acelerar porque no hay escarcha. Sí. Y estaba un toque resbaloso como jabonoso, pero no era escarcha. claro. Y esta mañana amanecimos, bueno, también con mucho suelo, mucho piso mojado, ¿no? Ujú. Total, total, total. Y abiertas las vías de comunicación también, ¿eh? Al 1551 6051. Hoy tenemos un sorteo de un desayuno para dos. Desayuno para dos en Nucha. Nucha, @bakery_Río Gallegos. Nucha Cafetería, ahora la tradicional cafetería de Buenos Aires, también está en Río Gallegos, en Alberdi y España. Y no te lo podés perder, ¿eh? Este desayuno para dos, vos no tenés que contar simplemente al 1551 6051, hablando de desayunos, ¿cuál es tu desayuno en tu casa? ¿Cuál es el desayuno de todos los días? ¿Qué tiene de particular? Así de simple, ¿eh? 1551 6051, con tu mensaje participás por un desayuno para dos en Nucha Cafetería. Los días que hay sorteos aumenta la participación del público. Y bueno, no es casual, digo, está bien que así sea, porque es un gran incentivo. Los miércoles es desayuno, los viernes es almuerzo y cerveza. Sí. El almuerzo es un sorteo y la cerveza es otro porque son dos tiendas gastronómicas, llamémoslo así, diferentes. Así que bueno, es miércoles, es mitad de semana, miramos la realidad de frente con todo lo que hay para contar hoy, ¿no? Hoy es un día sin dudas importante desde el punto de vista de lo que pasa en Argentina y desde el punto de vista del ejercicio periodístico y quienes, bueno, están escuchando la radio o viéndonos en streaming. Son personas las que escuchan un programa de actualidad que quieren saber lo que pasa, tener Sí. puntos de vista, tienen su propia opinión. Vamos a abrir el micrófono a la opinión enseguida también. Pero bueno, la radio es compañía. Esto es así por definición. Y el tema del compartir buena música, de hablar de otras cositas y de los sorteos va en esa línea. Así que bueno, entonces, ya está abierto el 516051 para el sorteo, que lo hacemos tipo mediodía, más o menos. Sí, 12 del mediodía. Y pensaba lo siguiente, A ver. en un día tan, voy a decir esta palabra, controversial, Sí. contradictorio, discutible, eh, disruptivo, porque Menem había sido condenado, ¿no?
con domiciliaria hace mucho tiempo, en el 2001. Es decir, pasó un cuarto de siglo, muchachos. Y le faltaron causas todavía. Murió siendo senador, después Sí. eso fue una prisión en primera instancia, Sí. se fue a una quinta de Don Torcuato de un empresario cercano a él. Sí, de Gostanián, creo. Claro, pero esto fue 2001, muchachos. Sí. Pasó mucho tiempo. Y ahora, en este contexto, en este contexto de este momento de la Argentina, que además está atravesado de toda una serie de discusiones, Sí. sucede la condena a Cristina, que está como protagonista de la política argentina una vez más. Me parece lo siguiente. Está bueno que opinemos, nosotros nunca le escapamos a la opinión, la radio en vivo tiene eso, tiene ese distintivo entre los medios de comunicación, entre los medios tradicionales, la opinión. Rodri y Nika, lo que ustedes tengan ganas de aportar. A mí me parece lo siguiente, digo como para fair play, a mí trato de aplicar el fair play. ¿Qué es fair play? Juego limpio. ¿Cuáles son las reglas de juego? En días como este, a mí me parece que una de las claves que está bueno compartir es ser plurales, es decir, escuchar diversidad de voces. Hay opiniones muy diversas. En el programa que acaba de emitirse aquí en esta radio, Claudio Lobos y Cari Taverne recogieron una serie de testimonios del ex gobernador Arturo Puricelli, del referente del Partido Obrero Zona Norte Omar Latini, del referente de Encuentro Ciudadano, pero también hombre del sindicalismo vinculado en su momento a la Mesa de Unidad Sindical, el Sindicato de Judiciales Juan Ortega, y el ex intendente, también integrante de Encuentro Ciudadano, Marcelo Zepernik. Y en ese puñado de opiniones, por nombrar lo que salió al aire en esta radio, había diversidad. Y le quiero proponer eso a los oyentes. ¿No tienen la sensación ustedes, muchachos, que se están levantando pasiones otra vez con esto que está pasando en estos días? Digo, aquella grieta, no hablo de la grieta de ahora, de Sí. las vueltas de tuerca de la grieta de Milei. Hablo de la vieja grieta, vamos 10, 15 años atrás. ¿No están ahí las pasiones levantándose de nuevo y cómo discutir en esos términos? Díganme si más o menos observamos lo mismo. Sí. Y hay una grieta, pero en este caso una grieta donde lo que divide a la sociedad es la mirada de si esto va en contra o no de la democracia, si esto es o no una proscripción. Claro. Si esto es un análisis o una decisión judicial que tiene que ver más con una cuestión política que con una cuestión real, si hay una causa vinculante entre lo que pasó en la causa vialidad y la investigación, y hay un nexo real entre Cristina Kirchner y esta causa como para poder juzgarla y vincularla. Digamos, ahí hay una grieta fuerte, y creo yo que en esa grieta quedaron de ambos lados, inclusive de los mismos partidos, de los mismos sectores políticos, divididos. Hay una visión que ya desde ese punto ya es controversial. Hay una grieta que es más amplia, que no tiene que ver con la grieta anterior, es otra grieta esta, me parece. Sí, a mí lo que me parece que siempre hay, pero hay que saberlo, son matices. Sí, Es decir, las cosas tienen aristas, tienen matices y tienen grises. Nuestras discusiones son maniqueas. ¿Qué es el maniqueísmo? O blanco o negro, o bueno o malo. La vieja grieta, incluso alimentada por sectores de poder, va en esa lógica. sí. Y eso siempre embarra la cancha. Y cuando se hace desde el poder nunca es casual. Es decir, siempre se hace para jugar para un bando y para usar un lugar común para llevar agua para tu molino. Quiero invitar a los oyentes a lo siguiente si tienen ganas. Por supuesto que cada quien, que haga lo que le parece. Así como tenemos abierta la línea de comunicación para la consigna, que eso está bueno porque es una cosa amable y llevamos mejor el día, y hoy es día de miércoles, hoy es miércoles literalmente. Creo que el desafío en esto está a ver, quienes quieran dar su punto de vista, su opinión, su parecer, ¿qué pensás de lo que pasó ayer con la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina? ¿Qué pensás y por qué? Eso, ¿qué pensás y por qué? A ver si podemos, de acá al mediodía, Sí. no putearnos, Sí. que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, digo, como sociedad, no putearnos, enojarnos, pero no tanto como para que las cosas se vayan al diablo, en caso que te enojes. Sí. Y creo yo, uno de los ejercicios clave en esto sigue siendo escuchar así de buena fe, de buena leche, al que piensa o muy diferente o un cacho diferente o tiene matices. A ver si tienen ustedes ganas de hacerlo,
pueden hacerlo por mensaje de texto o, quiero decir, mensaje escrito de WhatsApp, 51 60 51 es nuestra línea, y también valen mensajes de audio. Pero sí, acá un pedido. Bueno, siempre decimos esto de no usar insultos y ese tipo de cosas, ¿no? No ser agresivos. Y si mandan audio, que sean audios relativamente breves, ¿no? Es decir, no un audio de 3 minutos, 4 minutos, porque si no los invitamos de columnista mañana o pasado mañana, se hace muy largo el audio. Qué sé yo, no sé, 30 segundos. Viste que a veces cuesta redondear. Me hago cargo de la parte que me toca. Viste, a veces cuesta la síntesis cuando un tema es tan Abarcativo. controversial o abarcativo. Pero a ver si tienen ganas de participar. Y acá lo mismo nosotros, muchachos. A mí, en días como hoy, y con esto cierro, al menos mi momento como de fair play, de decir por dónde al menos, con qué herramientas uno ve las cosas. A mí en días como hoy tengo mi opinión, como todo el mundo la tiene. Tengo también mis dilemas. En este caso tengo un dilema. Pero eso es secundario. Quiero decir, información, análisis y opinión. A mí me ordena mucho los tantos. ¿Qué es la información? Contar los hechos. Claro que hay hechos que hoy, además de los hechos, que es una condena, los hechos son las voces. Es decir, nosotros contamos lo que otros dicen. Y nosotros también escuchamos lo que otros dicen en entrevistas y hacemos preguntas. Y conversamos y podemos quizás hacer algún contrapunto en alguna entrevista. Pero es información, análisis, que es como atar cabos, ver el contexto y demás, y opinión. A mí, al menos en días como hoy, me ordena mucho que las cosas vayan en ese orden. Digo esto, al menos es el encuadre que me parece que está bueno darle un día como hoy. Si quieren agregar algo, muchachos, es el momento. No, te propongo, no sé si vos seguramente tenés tu orden, pero podríamos empezar con la información, tranquilamente. Vamos con la información. De hecho, vamos a hablar de otros temas también. Sí. Es decir, hay otras noticias que vamos a ir abordando. De hecho, Rodri, si te parece, podemos ir comentando algo de eso. Te doy un minuto para que lo tengas a mano. Dale. Por ejemplo, hay paro en la universidad y Sí. hay paro en la caja de previsión social. Y si no lo comentamos ahora, por la dinámica que va a tener el programa, por lo que está pasando en el país, va a quedar muy, pero muy tapado, ¿no? De hecho, si ustedes entran al diarionuevodia.com.ar, claro que las noticias principales, o varias de ellas, tienen que ver con lo que está sucediendo en el país y sus repercusiones acá, pero en eldiarionuevodia.com.ar también hay otros hechos destacados. Una pastillita nomás, porque después vamos a ir con el tema que es el tema central, es el tema del momento, es lo que quieren escuchar. En un ratito van a tener el análisis y la opinión del equipo, de Leandro Dolan también. Pero bueno, no podemos dejar de comentar que ya desde el principio de la semana se anunció un paro nacional universitario para hoy y para mañana, y obviamente la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se sumó a la medida de fuerza que fue convocada por la CUNADU Histórica en reclamo de una urgente recomposición salarial y en defensa del sistema universitario. Hablan más o menos de una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la universidad del 100%. O sea, prácticamente se ha comido todo el sueldo en el año que pasó, sin incrementos, el sueldo de los trabajadores de la universidad. Y después también, al mismo tiempo, hoy se inicia un paro por 72 horas en la Caja de Previsión Social, donde sigue el conflicto salarial. Y esto incluye toda la provincia y también a la sede en la ciudad de Buenos Aires. Una medida que fue tomada en la Asamblea por falta de respuesta del Ejecutivo a los reclamos salariales y laborales. Así que ahí tenés la información, por lo menos el panorama del conflicto gremial en la provincia de Santa Cruz, la UMPA de paro hoy y mañana, y 72 horas de paro a partir de hoy, es decir, hasta el viernes, en la Caja de Previsión Social. Así las cosas, entonces, está bueno comentarlas antes de que, bueno, cope la agenda lo que van a ser audios, testimonios, entrevistas e información. Nica, porque sos muy futbolero, por eso voy por ahí. Si querés apuntar otro tema, enseguida lo hacemos. Pero Dale. ayer finalmente empató la selección, muchachos. Sí, en un partido. ¿Qué tal estuvo eso? Me gustó el partido, una dura prueba para los esquemas que viene ensayando el conjunto que dirige Lionel Scaloni. Una dura prueba fue Colombia, previo a lo que los denostaron o lo criticaron en su país, al combinado cafetero. Ayer mostró pasajes de buen fútbol, pero lógicamente con una dependencia clara de
de su principal delantero y figura, que es Luis Díaz, el delantero del el Liverpool inglés. Pero más allá de eso, fue una prueba también para el combinado albiceleste, para la selección, una prueba de carácter, donde ayer se sobrepuso e incluso tuvo varias oportunidades la posibilidad de empatarlo y quizás quiso ganarlo antes que empatarlo, ¿no? De todas maneras, abrió un poco el juego Scaloni, sorprendió con algunos cambios que se dieron, sobre todo en la complementaria con la salida de Lionel Messi, con la salida, por así decirlo, de algunos jugadores en el medio campo y en la creación, pero me parece que viéndolo de afuera, ¿no? Humildemente son pequeños ensayos de lo que busca llegar con algo de sorpresa y con algo de variantes en cuanto a los esquemas de juego y a la ofensiva para el Mundial. Por algo se ensayó este tipo de cambios, más allá de que después supimos que la fecha lo decía, ¿no? Messi salió porque ya debuta este fin de semana, si no me equivoco, en el Mundial de Clubes, pero Sí. exitosa y buena preparación, la anteúltima presentación de la selección nacional. La próxima será recibiendo a Venezuela, pero eso en el mes de septiembre, donde será la última presentación como local de la Argentina antes de encarar el Mundial. Si bien hay preparado una serie de amistosos, esos amistosos no se van a llevar a cabo en el país, sino que En el fuera del exterior. país, por la cuestiones, tarasca. exacto, por cuestiones de patrocinio, por cuestiones de contratos. En China va a volver a Qatar la selección, pero Sí. eso vendrá más adelante. También ayer, ¿Cómo repartieron patadas ayer, eh? sí, estuvo caliente Estuvo y áspero. estuvo áspero y bueno, la lógica también del conjunto colombiano de entrar en estas. Vos pateás un colombiano y Sí. se da 250 vueltas más allá que la expulsión de Enzo Fernández estuvo bien, pero Estoy de acuerdo. bien expulsado, lo raspó de hecho al colombiano, pero el jugador colombiano parecía que, Le había agarrado un ataque de que estaba epilepsia. convulsionando Sí, en el tal cual. piso. Pensé lo mismo. Esa, Muy exagerado el y esa que muchacho. tienen los jugadores colombianos, boquean. No, pero después no dijeron nada. Sí, Y es un poco lo que le dijo Messi a James. James Rodríguez. Vos boqueaste en la Sí. previa. Así que no, con vos no quiero saber nada. Sí. Vos hablaste. No, yo no hablé. No, vos hablaste. Sí, se puso picante. Se puso picante. Y después el gol, yo lo vi del reojo porque estaba instalando el lavarropas en ese momento. El gol de Thiago Almada. Es un golazo. Qué lindo gol el de Thiago Bueno, Almada. hacer lo de Thiago Almada es para decirle, Scaloni, este muchacho es parte ya del andamiaje titular. No lo podés sacar. El sustituto o el reemplazo de Messi. Sí. Así te lo digo. Ayer en una de las transmisiones Thiago decían Almada. eso. Sí. Sí, es una bestia. Mm. Es una bestia. Lo ha demostrado, Sí. verdaderamente. Es una bestia. Bueno, Pobre. fíjense ustedes cómo abrimos el programa con música tranquila en un día difícil y nos dimos el gusto de hablar de fútbol un ratito. No está mal. ¿Saben qué nos dice Alicia? Primer Sí. mensaje al 51 60 51. Hoy es el día del vecino. Sí. Y desea feliz día, feliz Feliz día del día. vecino. No sé si ustedes tienen buenos vecinos. Vos sos, Rodri, nuevo en tu barrio. Yo sí tengo, mirá el vecino que tengo acá. Nica. Yo tenía buenos Claro, son vecinos de barrio, pero no vecinos de cuadra, digamos. Con No, Nica, ¿no? Pero bueno, pero somos Sí, vecinos o no. vecinos de barrio. ¿Tenés buenos vecinos vos, Nica, Sí. que vivís ahí? ¿Sos histórico del barrio o no? Sí, sí. Tenía, algunos ya se han ido, algunos Mm. han partido y están los hijos, sí. Bueno, nos dice Alicia, feliz día del vecino. Bueno, Así que feliz día, está bueno, Alicia. es una efeméride para compartir. Ujú. Ojalá, bueno, ustedes que están escuchando tengan buenos vecinos. Líneas de comunicación abiertas, entonces. Debe ser una cosa, sé que es muy tradicionalista, pero a mí Sí. en los días como hoy me pasa que quiero ver cómo titulan los diarios. Ajá. Los diarios que aún Sí. Los sobreviven, diarios, ¿no? Los diarios, ustedes dicen los matutinos locales. y también Inclusive, nacionales. inclusive los locales. Sí. Bueno, el diarionuevodía.com.ar tiene entre sus títulos destacados a esta hora, bueno, vos Rodri comentabas de 2 medidas de fuerza. En la caja de Ujú. previsión y en la UMPA eso está en Nuevo Día, pero si vas a la portada, por ejemplo, dice Cristina condenada, el duro mensaje de un integrante del gobierno de Santa Cruz. Porque claro, la noticia fue ayer y hay otras noticias ya que han ganado
espacio en la portada. Ujú. La Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, y en este caso el testimonio que toma la web a esta hora como título destacado son las declaraciones del vicegobernador Fabián Leguizamón, quien se pronunció a través de redes sociales como muchos otros, ¿no? Ya vamos a hacer un repaso por allí. La justicia a la larga siempre llega, es el título destacado de ese mensaje, y el vicegobernador considera que es un fallo histórico que ratifica lo que durante más de 3 décadas venimos denunciando. El kirchnerismo actuó como una asociación ilícita que saqueó de forma sistemática y organizada al Estado, dejando consecuencias irreparables que hoy se traducen en la falta de educación, salud, vivienda, infraestructura, entre otros derechos esenciales. Y en esto de ir a las tapas, ya vamos a ir a las tapas de la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, allí está el centro del poder en Argentina y es importante destacarlo. Pero, por ejemplo, nosotros no solemos hacerlo, digo en nuestros títulos, ver cómo titulan otros medios. Voy a la tapa de Tiempo Sur. Ujú. Cristina Kirchner presa. Hay un collage, vieron que no se edita más en papel Tiempo Sur, Sí. sino que se edita solamente en digital. Hay un collage de imágenes de Cristina ayer en la sede del PJ, en su casa, donde había gente también acompañándola, y de los jueces de la corte que confirmaron la sentencia. El detalle, bajo el título Cristina Kirchner presa, es: la Corte Suprema, con el voto de sus 3 integrantes, confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa vialidad, por lo que no podrá ser candidata. Y una serie de detalles que luego lo vamos a repasar en otros medios, en este caso en los medios nacionales. Pero Cristina Kirchner presa es el título. Sí, muchos lo comparaban con Lula, ¿viste? Con el caso, a Lula, el expresidente de Brasil, cuando lo detuvieron, una cosa importante, ¿no? Que decían, no, esto se puede retrotraer, de hecho Lula hoy es presidente. No, no es la misma historia, No, eso es no. importante contarlo porque a Lula lo condenó un tribunal regional y no el Tribunal Superior de Justicia. O sea, él sí tenía posibilidades de retrotraer el fallo en ese entonces. De hecho, el mismo tribunal que lo condena es el que después lo absuelve. Pero acá en Argentina no puede pasar lo Ujú. mismo. Y Esto después, aclararlo porque sí. después se comprobó que estaba direccionado ese tribunal, ¿no? Con los años. Con los años. Sí, 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 sí. Sí. Sí, es distinto. Creo que lo condenan en un tribunal de el estado de San Pablo, a él, si no me equivoco. No recuerdo Mm. el dato preciso, pero digo esto principalmente porque se andaba comentando por ahí, que decían que por ahí se podía retrotraer la Ujú. medida, que Sí. había muchos vericuetos legales y demás, pero según lo que he escuchado, no sé, lean vos qué información tenés, pero por lo que he escuchado, esto es así, digamos, no hay vuelta atrás. Ujú. No, porque es la Corte Suprema de Justicia, es Claro, la máxima la instancia máxima instancia del está, Poder Judicial en claro, Argentina. Es ujú, la última, el Claro, la último última, recurso. exacto. Así sí, es. De hecho, Cristina apeló una serie de recursos allí, ¿cierto? Por eso sí, llegó a la Corte Suprema de Suprema. Justicia. Quizás Bueno, el paso posterior sería la justicia internacional, ¿no? Eh, Precisamente hoy, eh, donde ayer ya se conoció esta condena a la ex presidenta, eh, saltó algo más del juicio por el atentado a Cristina. ¿Se acuerdan? sí. Fernando Sabac Montiel, los Copitos, todos eh, estos jóvenes. Bueno, el tribunal define si llama a declarar a 3 nuevos testigos. Estos serían la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, la secretaria de Gerardo Milman, entre los posibles testigos del juicio del atentado contra la expresidenta. Este miércoles se reanuda a puertas abiertas el debate el juicio oral contra Fernando Sabac Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte. El Tribunal Oral 6 define si Mena de Texanos Pinto, Ivana Botsievich, Carlos Gómez Mónaco deberán declarar bajo juramento de decir la verdad en el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, luego de varias semanas de audiencia a puertas cerradas y un breve cuarto intermedio. Qué contrapunto, ¿no? Así es, qué contrapunto y qué tema que tiene poca difusión en medios grandes. Sí. Se está haciendo el juicio, ¿no? Se está O sea, haciendo es eso. juicio, sí, sí, Y sí. realmente no tiene mucha cobertura el Ujú. intento de magnicidio, Ujú. en este caso contra quien entonces era vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Voy con la etapa de la opinión austral, que plantea hoy como edición especial y viéndola así, la había visto antes, por supuesto. Ujú. Me parece que está bien editada. Sé que esto es Ajá. vicio de periodista, pero creo que está bien editada porque tiene como
además de contar la noticia, como una super síntesis de declaraciones. Sí. Cristina irá presa, es el título. El máximo tribunal rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que condenó a 6 años de prisión. También la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. El tribunal oral le otorgó 5 días para presentarse en Comodoro Pi e informarle cómo será su arresto. Bueno, vale decir que la defensa de Cristina ya pidió prisión domiciliaria, ¿no? Tiene 72 años y pide la prisión domiciliaria. Ojo con esto, está también en otros medios nacionales, pero está en la tapa de este diario de aquí en nuestra ciudad, de La Opinión Austral. ADEPA repudió el ataque a TN y el 13. Ujú. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas. Ya hay En la detenidos. foto, y en la foto se ve cómo han destruido el frente, ¿no? Sí, En este hay- caso de sedes del Grupo Clarín. Ujú. Han detenido a personas por los destrozos, ¿eh? Así es. Sí, así que, Bueno, bueno. y en este caso es, bueno, el repudio de ADEPA, ¿no? La Ujú. Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Ujú. Eso es ADEPA. Sí. En la foto de tapa de este diario de nuestra ciudad está una de las imágenes de Cristina hablando ayer en la sede del PJ y está a su derecha su hijo Máximo Kirchner y a su izquierda la actual senadora y ex gobernadora. Sí. Super síntesis de textuales. Esto lo vamos a ir ampliando. Ujú. Milei, foto de Milei. La República funciona. Foto de Leguizamón, el vice que recién comentábamos en la nota de nuestro medio de Nuevo Día. El kirchnerismo actuó como una asociación ilícita que saqueó de forma sistemática y organizada al Estado. Es la frase que destaca con relación a el vicegobernador Fabián Leguizamón. Plantea también que hay intendentes de Unión por la Patria que ya están hablando de persecución política. Bueno, vale decir que cuando el PJ se declaró en estado de alerta y movilización a principios de esta semana, ya iban en esa línea, ¿cierto? Sí. Y luego hay fotos de Grasso, Yo soy Cristina, Roxana Reyes, Se terminó la impunidad, Jairo Enoch Guzmán, de La Libertad Avanza. ¿Qué dijo el titular de La Libertad Avanza aquí en Santa Cruz? Una causa que no arrancó con este gobierno llegó a buen fin. Y repercusiones dentro del kirchnerismo y del peronismo acá. Hay fotografías de Chachi Velázquez, expresidenta del Consejo de Educación, Nadia Estrada, exsecretaria de Derechos Humanos, Claudia Martínez, una mujer muy cercana a Alicia Kirchner, que fue ministra, y del Bicho Campo, también un histórico en este caso del peronismo-kirchnerismo. Vamos a resistir en las calles con el pueblo, es uno de los títulos que se destaca. Me pareció así como bien editado, ¿no? Hay como un poquito de todo. ¿Me permitís un detalle? Falta alguien. ¿Quién falta? Falta alguien, o sea, en todos los testimonios que están ahí, digamos, Sí. hay un testimonio que no está. Hay una persona que no habló ni en sus redes sociales, ni con los medios. ¿Quién es? El gobernador de la provincia. Aún no No, habló, ¿cierto? hasta el momento no ha hecho declaraciones. Estaba chequeando recién en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, y no hay declaraciones de Claudio Vidal, por lo menos hasta el momento. Lo cual es extraño, ¿no? Porque haya hablado por ahí primero el vicegobernador, y que no haya declaraciones de Vidal, pero bueno, seguramente en algún momento, en el transcurso del día, habrá noticias. Es un tema, sin dudas, que tiene la contundencia, no le podés escapar, ¿no? Claro, Probablemente esté meditando qué decir. Digo, si fuera gobernador lo meditaría tranquilo, sí. tratándose él de un hombre que fue junto con el kirchnerismo en 2019, dentro de la ley de lemas, con el partido SER, compitió dentro del lema con el kirchnerismo cuando fue reelecta Alicia Kirchner, después rompió y bueno, y luego lo venció al kirchnerismo hace 2 años, ¿no? A mediados de 2023, en la elección de agosto de 2023. Bien, a ver, un repaso más de esta amplia gama de voces que hay de repercusiones aquí en Santa Cruz y enseguida compartimos algunos de los audios. Posicionamiento de los partidos de izquierda, al menos los más importantes en Argentina, digo los que más peso tienen, son el PTS, cuyos referentes son Miriam Breckman y Nicolás del Caño, y el Partido Obrero, que si lo bajamos a Santa Cruz, el líder es Miguel del Pla, ¿cierto? Voy con una nota de la Izquierda Diario, que es el medio de comunicación del PTS, para entender el encuadre. Hay un ataque que hay que enfrentar muy grave. La Corte Suprema proscribió políticamente a Cristina Kirchner. Esa es la mirada del PTS y ayer no solo los líderes del PTS visitaron a Cristina en su domicilio, sino que, bueno, eso por supuesto que es un gesto de absoluta contundencia, de apoyo en este contexto donde su lectura es la proscripción.
y claro que se expresaron públicamente ustedes saben que allí en Buenos Aires lo primero que se hace es tuitear, ¿no? O sea, el medio de cabecera para las opiniones políticas en la ciudad de Buenos Aires Twitter. es Twitter, lo que ahora se llama X. Todo nuestro repudio a la proscripción de CFK dictada por la Corte, planteó Nicolás del Caño, no a la proscripción. En diferentes medios de comunicación se habla de que en las próximas horas la Corte emitiría un fallo. Bueno, eso finalmente sucedió y allí lo destaca. El Frente de Izquierda Unidad repudia la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, que es un ataque antidemocrático. Aquí en Santa Cruz, el Partido Obrero ha hecho lo propio. Vamos a volver a compartir a lo largo de la mañana las palabras de Omar Latini, que es un referente del Partido Obrero de Zona Norte, que envió su mensaje en audio a esta radio, al programa La Otra Gestión. Esto lo tomo de tiemposur.com.ar. Partido Obrero. La resolución de la Corte instala un régimen de proscripción política. El fallo de la Corte que confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilita para presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires implica un grave hecho de proscripción política que debe ser repudiado, se plantea desde el Partido Obrero. Vengo a Roxana Reyes, posiblemente conversemos con ella esta mañana y en la tarea que vamos a hacer, que esto está bueno contarlo también, contarle a los oyentes, digo chicos, es que bueno, estamos miércoles, ¿no? Y este tema no se acaba hoy, ¿eh? Esto no se acaba hoy. No, continúa y todavía también queda por definirse en qué momento Cristina Kirchner va a empezar a cumplir su condena. Claro, porque son 5 días hábiles. Son 5 días hábiles, pero los fiscales piden la detención inmediata. Ella ya eligió el domicilio donde quiere estar viviendo. No es ni Gallego, no es ni Calafate, tampoco es el de Recoleta, el histórico domicilio de Recoleta, sino que es un domicilio donde vive con su hija en ¿no? Constitución, exactamente. Y lo que no quiere también es usar tobillera electrónica. Todo esto va a ser noticia seguramente. Todos los detalles que estamos hablando ahora, todos los días que siguen, 3 días, vamos a estar hablando del mismo tema sin lugar a dudas. Entonces lo que vamos a hacer es tener testimonios hoy, pero seguir el tema, por supuesto, jueves y viernes, hablando de los días que tenemos aire por lo pronto, ¿no? Roxana Reyes les decía, eldiarionuevodía.com.ar, título, celebró el fallo de la Corte. Entre signos de admiración, los que nos robaron el futuro hoy están condenados. La diputada nacional por Santa Cruz de la Unión Cívica Radical celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Pedro Muñoz, del ARI Coalición Cívica, diputado provincial, se hizo justicia. Así lo plantea, bueno, también celebra el fallo y señaló, la coalición cívica fue pionera en denunciar la corrupción en la obra pública y sostuvo además Pedro Muñoz que la sentencia fortalece la democracia. Así como un puñado de declaraciones para esto, ¿no? Decíamos, está bueno contar los hechos, en este caso, diversidad de opiniones. ¿Fortalece la democracia o la debilita? Es la pregunta. Esa, o al menos no sé si es la pregunta, diría que es en torno a lo que gira el debate, en torno a lo que gira la controversia. ¿Este fallo fortalece la democracia o la debilita? Esa es la división que hay en la opinión de la mayoría de los líderes políticos hoy en la Argentina, por lo menos en lo que pudimos escuchar. De hecho, recién afuera del aire estábamos hablando de 2 testimonios de Encuentro Ciudadano. Así es. Opuestos. Uno por un lado. Sí, con matices además. Con matices. Juan José Ortega por un lado y Marcelo Zepernik por el otro. ¿Les parece que vayamos por ahí? Dale. Estamos atentos con el trabajo de Sandro Díaz en la producción. Che, no saludamos a Brian. No se lo merece. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Brian, que no se lo merece? Buen día, ¿cómo andan? Ahí está, bueno. Está enojado. Che, me suena conocida. ¿Puedes dar tus buenos días de nuevo, Brian? Buen día, ¿cómo andan? Ah, es usted. ¿Qué tal? Bueno, saludamos también a todo el equipo del diarionuevodía.com.ar que está trabajando en la web, a Rodri Poloni, aquí en el streaming. Estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día. Si ustedes nos buscan allí en esta plataforma, en YouTube, siempre los invitamos a suscribirse. Nos pueden escuchar por FM en 100.9, en internet en eldiarionuevodía.com.ar. Hay una ventanita que te lleva a escuchar la radio, se escucha muy bien, o pueden también en streaming escucharnos y vernos en Diario Nuevo Día.
¿Te parece, Rodri? Porque enseguida seguimos con audios y Sí. con repercusiones. ¿Te parece repetir la consigna? A ver, todavía no hay mensajes de participación de oyentes para Del ganarse el desayuno. Claro, bueno, no, pero está bien, pero igual vamos a sumar a los que opinen, los que se sumen al debate. Vos habías propuesto también una pregunta más política. ¿Qué opinan acerca del fallo de la Corte Suprema? ¿Te parece meterlo en el combo del desayuno? Metémoslo, si te desayuno, uno puede desayunar cualquier cosa. Vos cuando agarrás un desayuno, Ok. mirá, yo traje acá, Che, tengo no una está manzana mal, y una es naranja. danos tu opinión sobre lo Sí. que pasa con Cristina y ganate un desayuno. Y ganate un desayuno, tal Además cual. de, la pregunta que hacías antes era, ¿qué desayunás en casa? ¿Cuál es el desayuno que a vos te gusta en casa? Mirá lo que traje yo para desayunar, una manzana y una mandarina, ¿eh? Así de simple. Uno puede desayunar lo que quiere, vos podés desayunar lo que quieras. Si querés desayunarte un café con leche y hacerte un licuado de banana y después comerte unas tostadas y más tarde comerte una empanada y mojar la empanada en el licuado de banana, ¿por qué no? Sobre gustos no hay nada escrito. 1551 6051, ganate un desayuno para dos personas en Nucha. Nucha Cafetería, la tradicional cafetería de Buenos Aires, ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Participamos también, un desayuno para dos personas, 1551 6051, las vías de comunicación abiertas, esto es Arriba el Día. Le agradecemos a el programa La Otra Gestión, a nuestros colegas, compañeros de aquí, a Claudio Lobos y Cari Taverne, que, bueno, vamos a usar algunos de los testimonios que ellos recogieron en las últimas horas. Vos decías, Rodrigo, recién lo de diferencias de referentes de un mismo partido, en este caso Encuentro Ciudadano, en relación a la mirada que tienen con relación a lo que sucedió ayer. Hay un comunicado oficial de Encuentro Ciudadano publicado en las últimas horas, pero vamos a arrancar por los testimonios. Y ciertamente, a ver, una cosa, yo vengo de participar de Encuentro Ciudadano, algo Sí. que es público y está anclado en mis redes sociales. Sé que no es tan importante, pero hablando de fair play, si a alguien Sí. le interesa, ahí No, está. bueno, y empezamos por Sí. ahí porque verdaderamente había un contrapunto importante entre dos personas importantes del partido. Por eso empezamos por ahí. Y una cosa, Rodri, que sí. no sé si ustedes alguna vez, digo, no necesariamente un partido político, pero en cualquier ámbito que hayan participado donde hay discusión, Sí, está lo que se logra consensuar y la voz oficial, o bueno, a veces un partido es muy verticalista y es la voz del que manda y el resto se acomoda, y es la voz oficial de un espacio, pero después en los partidos donde hay discusión hay matices. tal Digo, cual. eso es así. Tal cual. Vengo de 10 años de eso, de discutir mucho y muchas discusiones llenas de contradicciones y de posturas encontradas. El punto con relación a esto es que es público, es decir, han enviado sus... No digo que se estén peleando entre sí, no, para nada, No, no, sino no. que uno puede escuchar matices diferentes en este contexto en las opiniones de referentes de un mismo espacio, ¿cierto? Para saber de qué estamos hablando, por ahí la gente, esto ya pasó hace como 1 hora y media aquí al aire, pero está bueno en esto de sumar las voces. Vamos, Brian, con Juanjo Ortega. Juan José Ortega participa desde hace algunos años en Encuentro Ciudadano, ha tenido un cargo en el partido a nivel local y luego provincial, pero además él tiene un largo recorrido en el ámbito de los sindicatos aquí, ¿no? En el sindicato de trabajadores judiciales de la provincia y en distintos, llamémoslo, aglomerados sindicales, y todos recordamos la Mesa de Unidad Sindical, ¿no? Ujú. Sí. De más o menos 2007 en adelante. Sí. Bueno, escuchemos a Juan José Ortega y enseguida leemos el comunicado de Encuentro Ciudadano. Hola, ¿qué tal? Nuevo día, ¿qué tal la COPE? Bueno, mi nombre es Juan Ortega y agradezco por tener en cuenta mi opinión en relación, bueno, con este tema, con este hecho histórico, en relación a la causa vialidad y el dictamen de la Corte Suprema. Realmente tengo como pensamientos un poco en conflicto, y en contradicción en relación con eso. Desde ya, obviamente, entiendo que ha sido una condena que deja claro, por lo menos, no ha ganado la impunidad, y eso me parece que es importante, pero no centrado en una persona, sino realmente en lo que tiene que ver más con lo general, ¿no? Y el mensaje que tiene que ver para lo que es la clase política, me parece importante. Pero también entiendo que ha habido una justicia que es incompleta de alguna manera, porque una justicia o una estructura judicial que la única intención que tiene es encarcelar gente de un solo color político, la verdad que no es justicia, y tengo que ser sincero, me da asco ese tipo de justicia.
Entonces necesitamos que se amplíe, que no hayan figuras de testigos protegidos o ley de arrepentidos, y esas empresas y esos apellidos ilustres hoy siguen negociando como carroñeros y parásitos en la política argentina. Entonces, la justicia creo que tiene que profundizar, tiene que avanzar en todas las ramificaciones que ha llevado esta estructura de corrupción, porque si no, no sirve. Si no, realmente la parcialidad de la justicia no hace más que demostrar que es funcional un color político, y eso la verdad que no le sirve absolutamente a nadie. Bueno, perdón, quizás me he extendido mucho, vuelvo a agradecer por esta participación. El comunicado oficial de Encuentro Ciudadano, aquí escuchábamos a Juanjo Ortega con estos matices, ¿cierto? El comunicado es más contundente en cuanto a lo celebratorio, digamos. No tiene los matices que tiene la postura personal de Juanjo Ortega como uno de los referentes del partido. Encuentro Ciudadano lo califica como día histórico y es un texto bastante breve. Para quienes habitamos Santa Cruz, la corrupción siempre estuvo asociada a la impunidad porque tristemente la justicia fue su amparo. Hoy, esto por anoche, ¿no? Ayer a la noche fue hecha la publicación. Hoy la Corte Suprema ratificó la condena a prisión de 6 años de Cristina Fernández de Kirchner por la causa de habilidad y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hemos visto la corrupción kirchnerista, la hemos padecido, la seguimos dimensionando. Pueden decir que hay persecución política, pueden decir que hay proscripción. Para nosotros lo que hay es una justicia que decidió condenar delitos comunes, entre paréntesis robo, ejercidos desde la función pública en detrimento de nuestro pueblo. Último párrafo. Vale hoy recordar a tantos referentes políticos, gremiales, periodistas, abogados y ciudadanos que a lo largo de estos años han denunciado y luchado contra la corrupción en Santa Cruz. Hoy es un día histórico. Ese es el comunicado. El matiz que hace Juanjo Ortega es en relación a que, bueno, a otros sectores de poder no se los investiga como sí se investigó en este caso a Cristina Fernández de Kirchner, aún él resaltando, digamos, lo que se hizo en relación a la definición de la justicia, ¿cierto? Claro, por un lado está muy bien el mensaje político, es el mensaje para los políticos, ¿no? De lo que no se debe hacer con el Estado por las consecuencias que ello tiene, porque en Argentina obviamente estamos muy acostumbrados a ver que se hace cualquier cosa y que no tiene ningún tipo de consecuencias. Entonces, por un lado esto, dice Juanjo Ortega, pero por el otro lado también hace un análisis crítico sobre el fallo y sobre lo que dijiste recién, o sea, básicamente, ¿no? Que no se juzga con la misma vara tal vez a otros dirigentes políticos, como por ejemplo, eso pienso yo, Mauricio Macri, que tiene causas habidas y por haber, en diferentes, por diferentes razones, por ofrecerle negocios a familiares muy cercanos, bueno. Y las cuales también hay pruebas. Bueno, sí, serían como los Lázaro Báez de Macri. Ponele, ¿no? Digamos, sí. El grupo Calcaterra, completamente. Sí, el grupo Calcaterra. Y otro de los Caputo, que no es sí. Toto Caputo, sino Nicky. Nicky. Entonces, exacto, que son familia entre sí, ¿no? Sí, que sí. a su vez son medios primos lejanos de Santiago Caputo, el asesor de Milei, digo bien. Concluyo, digo, lo que dicen es el nexo causal, como le dicen los abogados, el punto de conexión entre la persona que está siendo enjuiciada y los delitos es difícil de probar y siempre fue difícil de probar en la causa de vialidad. O sea, unirla a Cristina con los delitos que se cometieron, con el fraude y demás. Y lo mismo pasa con Macri y con todos los negociados de Macri. O sea, es todo súper obvio. ¿Viste cuando todo es obvio? Eso es lo que dicen. Es todo súper obvio, pero es difícil comprobarlo. Pero no se juzga con la misma vara todos, digamos, ¿no? O sea, lo que es tirado de los pelos en este caso, también es tirado de los pelos en otros casos, pero acá se la juzga con otro peso. Esa es la mirada en general de los que saben o de los que entienden, los que han seguido la causa y los que entienden de derecho. Sí, yo suscribo esas palabras. De hecho, vamos a decir, de esto hablamos todo el tiempo nosotros. Sí. Digo, a ver, cuando van saliendo los temas los vamos hablando. Hoy, al menos en lo personal, por ahora me estoy como mordiendo la lengua de poner demasiado adelante la opinión, que la tenemos y que la decimos siempre y que a los fines de, bueno, esto, ¿no? Al menos a mí me ordena. Información, análisis y opinión, al menos con ese criterio. Pero bueno, de esto que vos bien reseñás, Rodri, hablamos muchas veces, la última vez habrá sido, no sé, la semana pasada, y bueno, en esa línea va el posicionamiento de Juanjo Ortega. Quien sí tiene una mejor ponderación de lo que sucedió ayer del mismo espacio político, pero además un hombre con respetado, querido, decilo, Nica. Que ejerció cargo público, que
que tuvo cargo de conducción en la ciudad, Así con es. Marcelo Zepernik, el intendente del 83, del retorno a la democracia. Así es. El antecesor a lo que después fue otro movimiento dentro del justicialismo, que el kirchnerismo. El Claro. antecesor a Néstor Carlos Kirchner en la intendencia, ¿no? Exacto. Y a porque- todo lo que vino después. Totalmente. De hecho, él después se va del peronismo. Ujú, En exacto. principio de los 90 se va del peronismo Se va del Marcelo peronismo, Zepernik. sí, Claro, él fue, bien decís, Nica, el intendente del regreso de la democracia, 1983, y luego gana Kirchner, 1987 como intendente, ¿cierto? Sí. Que después terminará siendo gobernador 3 veces, presidente, etcétera. Hijo Bueno. también de el ex gobernador, ¿no? Jorge Zepernik. Así es. Otrora preso político durante la caída del gobierno de Isabel Perón, ¿no? Así es. Anterior, perdón. Claro, poco antes de la dictadura, sí. ¿no? Perseguido por la AAA, lo tenía marcado la AAA. Estamos hablando, sí, de Sí. Isabelita, ¿no? De Sí, los tiempos de exacto. Isabelita. Sí, y muy querido por el propio Domingo Perón, Juan Domingo Perón, según lo que escuché, propias palabras de Marcelo Zepernik también otra vez. O sea, Sí. súper, digamos, una familia que tenía lazos con el peronismo fuertes, digamos. a eso me refiero, Absolutamente. sí. Son de una familia, digamos, con un peso histórico muy importante en la historia política de Santa Cruz, en la historia Todo- política y social de Santa Todo Cruz. entrelazado, ¿no? En esta todo breve atravesado. reseña, absolutamente. En esta breve reseña, con esta breve reseña, compartimos el audio, gentileza de la otra gestión de Marcelo Zepernik. Tengo dos sentimientos encontrados. Los que vivimos aquí en Santa Cruz no lo leímos ni en La Nación, ni en Clarín, ni lo vimos por TN. Lo vimos en vivo y en directo. El vecino de la otra cuadra, el compañero de colegio, el cajero del banco, que en pocos años acumularon fortunas obscenas con los dineros del Estado. Por lo tanto, el hecho de esta sentencia creo que es un antes y un después y una esperanza de una Argentina distinta, donde los ciudadanos comprendan que robar del Estado significa ir en cana y devolver lo robado. Y por otro lado, preocupación, porque quienes todavía tienen poder y tienen dinero, a lo mejor crean una situación de agitación social de tal envergadura que llegue a correr sangre de algún argentino. Ojalá esté acertado en lo primero y equivocado en lo segundo. Bueno, hasta allí entonces la opinión, el parecer de don Marcelo Zepernik, además es oyente del programa, no sé si estará escuchando en este momento, pero él es columnista de los viernes, que Sí. viene a contar historias, De la otra oyente de la otra gestión, exacto, del programa de Cari y Claudio, oyente del programa y de la radio. Así que bueno, aquí estamos compartiendo ahora la opinión que él mandó para el programa que nos precede. Pero fíjese usted el contrapunto, usted que está escuchando, ¿no? El contrapunto de dos figuras políticas de un mismo espacio, cómo no condicen o tienen matices completamente distintos en base a esto. Por un lado se celebra la justicia en el sentido de todos sabemos que hubo corrupción, y por el otro lado se analiza un poquito más minuciosamente, digamos, las razones que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a enjuiciar tal vez a Cristina con alguna falta de pruebas, ¿no? Como de que la conecten directamente con el delito que se la está investigando, con el delito las causas de vialidad. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, seguimos. Seguimos rapidito, y sí. anotemos en Sí. Rodri, Sí. anotá Alicia. Sí, Hola, buen día. No, para este es otro mensaje. a ver. Juan, primero anota Juan. Juan, Y mi desayuno de cada día es café o mate cocido. ¿lo tenés, Rodri, vos? A Juan, lo sumamos a la lista del otro día. ¿La tenés la lista del otro día? ¿Por casualidad? ¿La del lunes? Sí. O sea, sumamos a la lista del otro día, ¿tenés? ¿Sí? Bien, Listo. claro, Dale. porque quienes participaron de la consigna del lunes, Sí. también que la pregunta ese día fue cuál había sido el mejor momento de su fin de semana. Eso. Participan del sorteo de esta mañana Sí. para el desayuno de Nucha. Y vamos sumando entonces. Sumen a Juan, muchachos. Sí. Su desayuno favorito de cada día es café o mate cocido. Ajá. Café o Em, mate cocido, así es simple, sí, sin un- nada, pero ni nada de nada. Eso nos dice. Bueno, respetamos. Estimo que alguna cosa debe comer, ¿no? Está bien. Mi desayuno es café con leche, 2 tostadas, pan integral, queso crema y jugo de naranja. ¡Fua!
Me gusta, me gusta. Tremendo. Eso nos dice Alicia, también anotá la Alicia. Alicia anotada también, anotada ahí, Rodri, la metemos a Alicia también en la Pan. lista. Tostadas con queso, Pan integral, pan integral. queso crema y jugo de naranja. jugo de naranja. Yo soy qué de Con bien. un cafecito con Con un leche, ¿no? Está bien. Yo voy en esa línea, yo también como pan integral, pan salvado a la mañana, me gusta mucho el pan negro. Con un cafecito, si es posible, ahora lo tengo abandonado por el tema del pucho, con tecito ahora. Pero me gusta. ¿Usted, Dolan? Café con leche. ¿Café con leche? Sí, porque además Solamente. me levanta. No, café con leche y algo para comer. Porque viste que gastamos mucha energía mental a la mañana porque estamos haciendo Sí. radio. El año pasado daba clases como un chango, o ¿Y sea, qué una comes? clase atrás de la otra así. ¿Qué come? Porque duro. vos estás como una locomotora a esta hora. Le metés derecho hasta las 12. ¿Qué comes a la mañana? En lo posible algo con manteca. Algo con manteca. Sí, si hay No galletas, importa. galletas, si hay un toque de pan. También tostadas de arroz, como para no comer tantas harinas. Lo Pero que sí sea. café con leche. Lo que sea con manteca ¿Manteca o queso crema? o queso crema. ¿Participo yo también? No. No. Esto vale como Un sándwich de participación. milanesa con manteca. Ni a palos. Ah, bueno. No, tanto no. Te Bueno, yo te iba a me decir- me iría a dormir una siesta ahora, ¿no? Sí, comiera Yo te iba a eso. decir mi desayuno, pero no. Decilo, por favor. Te digo dos. A ver, dos desayunos. El de veras y el de mentira. A ver. Café negro con azúcar, una tira de panceta, huevo frito, pan blanco, frijoles, Frijol. jugo de naranja. Medio yankee ese. Claro. Eso te iba a decir. Saliste de una Sí. película yankee. Simple son. No, en verdad, es un café bebido. ¿Café Si tengo bebido? galletitas, sí, no. Lo que hay ahí lo ¿Algo agarrás. tenés que comer o no? No. O quizá no. No, me es indistinto, no tengo drama. Che, pero si hablamos de comer, ¿puedo mostrar una cosa? Que... Sí. Brian, por favor, te voy a pedir cuando termines ahí un segundito. Raro Brian que no atacó. Brian, no, mirá lo que es esto, mirá. A ver si se ve en cámara, me van a decir si se ve bien, chicos. ¿Está bien? ¿Se ve? No, mirá lo que son. Son una cosa de locos. Además son un montón. Un montón, gracias. No, vino tempranito a la mañana. Te vino a buscar a vos, Lean. Vos justo estabas entrando al programa. Y Vino sobre la hora en que casi estábamos saliendo al aire. no, son una locura, lo ricas que están. Es una locura, gracias, de corazón. Sí, Estas cosas. muchísimas gracias. Es Riquísimas. riquísimas. ¿Cómo le ponemos del 1 al 10? ¿Cuánto le metes? 11. 11, yo también le pongo 20 puntos, le pongo riquísimos están. Probá vos, Lean. No puedes comer ahora porque te vas a No, atragantar, mientras si estoy al aire es complicado Pero comer. después cuando vayamos al corte. Sí, por supuesto, con todo gusto. Y Yo bueno, te diría gracias igual al que te oyente. apures porque... No, igual son muchas, hay como 2 docenas Sí, todavía. pero yo no paro, cada que tengo oportunidad. Le demos un changüí, Sí. ¿cuál Mars Verstappen se va a colar, se va a meter? ¿Quién es? Brian Álvarez. Ah, ok. Mirá lo que es una locura. Riquísima, mirá lo que es. ¿Vos no sabías que a Brian tiene Es un una- apodo? Tiene Ácido. varios. Ácido le dicen. ¿Por qué motivo? Donde cae, come. Donde cae come. Mirá vos. Es breve y contundente, Es ese apodo. ¿eh? Che, ¿me dejás? ¿Te puedo dejar el programa un segundito que tengo ganas de comer la torta frita? ¿Te dejo vos? ¿Sí? Hacé las cosas tranqui. De hecho, Dale. vamos a poner un toque de música como para ir amenizando. ¿no? Dale. Estamos hace 50 minutos de aire compartiendo algunas noticias, pero sobre todo la noticia más importante de las últimas horas. De los últimos días y de los últimos tiempos, hay que decir, en términos políticos e institucionales en Argentina. Hay una banda que se llama Travis, que en el año 2001 sacó un disco que se llama La Banda Invisible. En inglés es The Invisible Band. Y tiene canciones muy muy bonitas. Hoy vamos a ir poniendo algo de ese disco. Y esta canción es una de ellas. Se llama Side. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day, that the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle only has one side. Side, side. We all try hard to live our lives in harmony.
for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the chord. But the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. The circle only has one side. Side. Stay alive. We all live under the same sky. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. But the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. The circle only has one side. La canción que vamos a compartir más tarde de esta banda Travis es una canción más conocida todavía. Suena muy bonito, realmente muy bonito. 24 años cumplió este disco. Hace 24 años se editó el 11 de junio de 2001. Qué buena banda, Travis, ¿eh? Linda banda para escuchar a la mañana. 10:42 la hora en la República Argentina. Y la temperatura en la capital de Santa Cruz. O sea que es una mañana que acá la han tirado abajo. No sé, a Leandro Dolan no le gustó esta mañana. Si no dije nada con relación a la mañana. Estás en contra de esta mañana. Y yo con la gente que está en contra de esta mañana. En ningún momento dije nada de esta mañana. Pero si tenés ganas de pelear, peleemos. No, yo de política y de mañanas no hablo. Yo hablo todo el tiempo de política. A mí no sé si está bien, pero hablo todo el tiempo. Sexo, religión, política. Y mañana yo no discuto. Y para mí es una mañana hermosa. Mirá, yo no tenía lo de sexo. No lo hubiera metido en ese combo. Pero bueno, si querés meterte en líos. Me parece que va a tener que cambiar la graduación de tus vidrios de los lentes, porque yo veo una mañana. Una mañana que... Está gris. Desde acá... Una mañana como el día. Estamos en pleno centro de Gallegos, ¿no? Y está muy feo. Digo, por si en los alrededores, no sé, está distinto. Pero acá en pleno centro se ve muy nublado. Yo estoy en desacuerdo. ¿No puede ser para mí una mañana hermosa esta que estamos viendo? Por supuesto, sí, puede serlo. Bueno, cada loco con su tema. Cada loco con su tema. 7 grados 2 décimos la temperatura en la capital de Santa Cruz. Tenés razón igual, que está un poquito gris. Lo que viene repuntando es la temperatura. Sí. Claro. Hay mucha humedad, pero mejores temperaturas. Claro. Sí. Bueno, uno no se puede todo. Viste que también es un poquito eso. Siempre queremos todo. Queremos sol, queremos que no haya viento, que hayan 20 grados. ¿No podemos conformarnos con una mañana de neblina y cielo gris? Quiero palmeras y tierra de playa. No, yo diría que en este momento hay que darle una vuelta de tuerca vos mismo, Rodri, y pelearte con vos mismo, ¿no? Como para completarlo. Como perro que se mordió la cola. Peleate con vos al aire. Estoy de acuerdo conmigo y al mismo tiempo estoy en completo desacuerdo con todos los demás. 7 grados 2 décimos la temperatura, el cielo está nublado con neblina, es una mañana fantástica. 2 grados 1 décimo la temperatura, la sensación térmica, 8 grados la
máxima para hoy miércoles, 5 grados la mínima. ¿Quién puede decir que esta mañana no es linda? ¿Quién puede decir que esta mañana no es linda? Acordate que participás por un desayuno para dos en Nucha. Mandá tu mensaje al 1551 6051. 1551 6051 para esta mañana hermosa que estamos teniendo en la capital de Santa Cruz. ¿Cuál es tu desayuno preferido? 1551 6051. Son las 10:45, esto es Arriba el Día, 10ª temporada. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Hemos compartido una amplia gama de voces de las repercusiones de la condena a Cristina Kirchner, 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre esos títulos que venimos comentando esta mañana está el de Pedro Muñoz, quien considera que se hizo justicia. Pedro es actualmente diputado provincial por el ARI Coalición Cívica. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Aquí en Radio Nuevo Día te saludamos. Buenos días, un gusto saludarlos y buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Acá estamos, Leandro, por supuesto, nos conocemos hace mucho, Pedro. Estamos con Héctor y con Rodri. En principio, tu mirada de esto es positiva, Pedro. Abrimos la charla así, pregunta general, y vamos conversando algunas cosas. Sí, es positiva en virtud de un planteo que se inició allá lejos y hace tiempo y que precisamente fue de nuestro partido, a través de Lidita Carrió, entre otros, que inició esta denuncia y que tardó esta cantidad de años, 17 años prácticamente, en que finalmente se termine de cerrar todo el círculo y se termine de cerrar este caso con esta, diríamos, con esta ratificación de condena que ya se había observado con otros actores, pero bueno, decididamente en un plano superior, obviamente que estaba el poder político instaurado por Néstor Kirchner y después continuado por Cristina. Lo que sí, si me permiten, lo pusimos en nuestro comentario, en nuestra expresión en el día de ayer, de que esta justicia, en lo particular, uno pretende que actúe rápidamente, en el momento, sin importar si el poder político y estas decisiones, ¿no? Han pasado tantos años y por eso después empiezan estas cuestiones referidas a qué hace la justicia cuando uno actúa en tiempo y forma. Por supuesto que genera enormes y profundas críticas respecto de su accionar, cuando el poder de turno justamente se está ejerciendo y allí mira para otro lado, ¿no? Se toma todo el tiempo del mundo y cuando ya, diríamos, el poder político que estaba fue decayendo, etcétera, etcétera, y aparecen cuestiones como sanciones que realmente ya hubieran sido expresadas hace pero mucho tiempo, ¿no? Porque la evidencia era contundente. Y como también lo dijimos ahí, creo que los santacruceños ni siquiera necesitaban un juicio para comprobar realmente de que esto estaba ocurriendo, porque ocurrió acá en nuestra provincia, porque las rutas no están, porque los vecinos de Caleta Olivia todavía no tienen esa ruta que va a Comodoro Rivadavia, esa autovía que nunca se concretó, que tiene estos ida y vuelta judiciales y así tantas otras cosas que estamos hablando de 51 licitaciones para Santa Cruz, que con solo ese hecho ya tendría que haberse observado inmediatamente qué estaba pasando ahí, que una sola empresa ligaba toda esta cantidad enorme de licitaciones con los fangotes de guita que representaba esto, y que decididamente no se concretaron, y generó un enriquecimiento ilícito ya sea en Lázaro y ya sea en la familia Kirchner. Pedro, quedó comprobado ahora y ratificado. Sí, está clara tu conceptualización, tu detalle, tu descripción y el punto que marcás de la demora. Enseguida abro el micrófono a mis compañeros si tienen ganas de preguntar. Ir atrás en el tiempo para refrescar un poco la memoria. Vos decís, hay que mirar para atrás y muy atrás. Y me acordaba recién, abría la nota diciendo que nos conocemos hace muchos años, vos como persona pública, nosotros haciendo nuestro trabajo periodístico. Vos en el 2007 eras secretario general de ADOSAC provincial
en un año que fue absolutamente disruptivo Convulsionado. y contundente y convulsionado. De hecho, renunció un gobernador y después un vice entre 2006 y 2007. Y recuerdo que allá por abril debe haber sido, de ese año vino Lilita Carrió, aquí a Río Gallegos, se entrevistó con el obispo Romanín, que era una figura muy importante, y recuerdo una charla abierta en la que dio, ese año se termina conformando el Lari Coalición Cívica aquí en Santa Cruz, y Carrió en ese momento hablaba de las denuncias por corrupción contra Lázaro Báez. Y para hacer una descripción muy rápida, acá, como bien vos referías, era muy visible el enorme crecimiento de Austral Construcciones. Lo veíamos en cada cuadra, te diría, porque todos los días sabíamos que se compraban tal o cual negocio, desde un cibercafé, que en ese momento había cibercafé, hasta una casa de repuestos, por decirte algo. Y no sé si ustedes se acuerdan, estoy haciendo simplemente descripción así general, que había unas camionetitas de Austral Construcciones que eran tantas, pero tantas, con el logo de Austral, que las veías cada, no sé, cada 3 o 4 cuadras, para más o menos describirlo. Hago esta reseña mirando para atrás. Ahora, la pregunta, Pedro, es, ¿hay algo que a vos te preocupe en términos políticos, y aquí entra la palabra proscripción, de sacar a Cristina del juego? ¿O hay algo que a vos te preocupe de cómo funciona la justicia federal, que investiga a Cristina pero no investiga a Macri, para decirlo rápido? ¿Qué mirada tenés de ese contexto? Yo creo que la justicia, por eso te digo, ¿viste? La justicia, independientemente de lo que ocurra, independientemente de las pertenencias que se tengan, políticas o no, debe investigar absolutamente todo. ¿Viste? No podemos fanatizarnos de que donde yo estoy parado no pasa absolutamente nada y en el otro lugar sí son toda una manga de corruptos. Esto, a ver, perdóname la terminología, chicos, pero bueno, lo quiero poner bien en contexto de que en realidad la justicia debe actuar de forma independiente en cualquier circunstancia. La En preocupación es absolutamente que eso no cualquier pasa, Pedro, circunstancia. ¿no? Digo, ¿cómo salir de eso? Porque eso no pasa en Exactamente. Argentina. Bueno, y bueno, ahí está. Yo por eso te digo, si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma, en esta causa, pero con todo lo que se estaba evidenciando, todo lo que se vivía, todo lo que hubiera finalizado en el 2010, 2012, como mucho, durante la propia gestión, porque después empiezan todas estas cuestiones de la proscripción y toda esta historia, ¿viste? Cuando en realidad fueron 14 jueces, bueno, es muy difícil, ¿viste? Esto se pongan todos de acuerdo, pero te quiero decir, si hubieran actuado en tiempo y forma, toda esta defensa que hacen algunos respecto a esta sanción no hubiera existido, porque la justicia hubiera actuado absolutamente en tiempo y forma. La justicia espera muchas veces, la mayoría de las veces, y lamentablemente, ¿no es cierto?, que aquel que estaba con el poder de turno se retire para recién actuar. Esto es una barbaridad, ¿viste? Que no puede existir en ninguno, ni con Cristina, ni con Macri, ni con que quiere ponerle nombre y apellido a las cosas, Claro. en causa Correo argentino, por darte un ejemplo que también debiera avanzar, Sí. Y tantas otras que podrían ocurrir. Igual, independientemente de eso, creo que en cierto grado ha recuperado un grado de criterio a favor de Claro. parte de la población o de un sector de la población, pero sí, es muy tardío esto y la connivencia de la justicia Claro. con el poder político es notoria. Y acá Sí. lo estamos viendo en esta justicia que trata de mantener un status quo que venía de la gestión anterior también, ¿viste? Pedro. Y que uno lo nota con las presentaciones de leyes que la propia justicia, cierro, Héctor, que la propia Sí. justicia la impugna, ¿viste? Pero bueno, en esa pelea estamos también. Claro, precisamente esto último que remarcabas de la justicia, esto, ¿vos crees que marcará un antes y un después en lo que muchos argentinos soñamos, ¿no? La independencia total de la justicia, tanto la justicia nacional como las justicias provinciales de los poderes políticos, ¿no? Yo creo que uno siempre propicia eso, Héctor, y creo que el anhelo de todos, y realmente, digamos, se espera justamente que la gente recupere la confianza también en la justicia, porque efectivamente, así como en la política, este ejemplo es lamentable en el sentido político, porque nada bien le hace a la política que una ex vicepresidenta sea condenada. Esto también hay que señalarlo. Sí, sí.
porque realmente estas cuestiones de que vos llegues para enriquecerte o para buscar un beneficio personal, cuando la gente te ha elegido para que proteja sus derechos, para que tratemos de lograr esa igualdad que establece nuestra Constitución, y vos lo usás a favor tuyo, en detrimento de que no llegue la obra a los vecinos, la verdad que recalienta a todo el mundo con la política, piensa que todos somos iguales. Entonces, esto también, y en la justicia ocurre exactamente lo mismo, ¿viste? A que roba gallina lo meten hasta que llegue el proceso lo meten en la cárcel. Claro. Al poderoso lo dejan con los artilugios que tienen, con los abogados que pagan, etcétera, lo dejan en la casa durante todo el proceso y andás a ver si después buscan toda la vuelta para demorar todas estas cuestiones, ¿viste? Pero el que no tiene esa posibilidad no se lo garantizan. Bueno, y eso creo que la gente lo ve y por eso hay una desconfianza enorme con el tema de la justicia y que uno espera que realmente esto se vaya separando. Pero mirá, cito el ejemplo, hoy se está tratando de frenar una situación que le pasó al presidente actual, como el caso Libra. Sí. Imagínate, que debiera estar investigado, que debiera tener la garantía a todo el mundo para ver si realmente estamos hablando de un uso de sus vinculaciones políticas en favor de un negocio particular y que terminó en una defraudación manifiesta. Y bueno, ya se está demorando, se están atajando, no se crean las comisiones. Es complicado, ¿viste? Entonces, yo creo que es el anhelo de todos, lo que bien señalabas, Héctor, y ojalá que realmente es un aviso igual, tarde, pero aviso al fin de que hasta el más poderoso puede terminar llegando a que lo podría, que te puedo asegurar a cualquier vecino común, esta causa hubiera durado 3 años, como máximo. Claro. Pero bueno, es esa lo que ve la gente común, que hay una justicia para unos de una manera, hay procedimientos de una manera, y para aquellos que tienen una vinculación política, que tienen más poder económico, es otro tipo de justicia. Es otro tipo de justicia. Tienen la posibilidad de ir hasta la Corte Suprema, y mientras tanto ninguna condena queda firme, y mientras tanto el otro... Está bien, ¿viste? Yo no voy a continuar, no voy a salir a defender a ningún delincuente, pero te quiero decir que la particularidad en estas cuestiones de cohecho y de todas las cuestiones estas que ocurren, los tratamientos son totalmente y absolutamente distintos, con cualquier hecho. Pedro, y esto última, es lo que no ve es la igualdad de la justicia. La última consulta y te agradecemos tu tiempo, bueno, para tener tu palabra en un día como hoy. La vez anterior en que Cristina fue condenada, hubo también movilización del kirchnerismo, de la gente que la sigue, que la quiere, en distintos lugares, pero afuera de su casa. Fue en ese contexto donde, recordarás, le tiraron el tiro en la cabeza de la bala que no salió. Y traído a este contexto, Cristina habla de proscripción, mucha gente habla de proscripción, dentro del peronismo, digámoslo así, en sentido amplio, y se da en un contexto de país donde también, voy a decirlo rápido y podés disentir, Pedro, pero algo así como que Milei, por su lógica, con su forma de plantear las cosas, de discutirlas, de hablar y de insultar, y Patricia Bullrich, con su lógica de mano dura en la ciudad de Buenos Aires, van como trastocando toda una serie de cosas en la convivencia democrática, para decirlo rápido. Ese clima que más o menos trato de describir, ¿vos lo compartís? ¿Lo ves de la misma manera? Pero la pregunta sobre todo es, ¿hay algo que te preocupe en este contexto de la convivencia política, social y democrática en Argentina con lo que pasó ayer? A ver, yo voy a separar la cuestión de la proscripción, porque en realidad me voy a ajustar a lo que se trató la condena, y no una condena, que no implica una proscripción, porque proscripciones sería lo que sucedió, por ejemplo, con el general Perón, por citarte un ejemplo muy claro, y la diferenciación, porque directamente se le impidió participar, etcétera, etcétera. En esta situación, por eso, porque la demora en la sanción de la justicia, llega en un momento que en realidad esto tendría que haber ocurrido hace años. Esta es la realidad. Sí, pero entonces, no, perdón, no te estoy cuestionando ese contexto... punto, Pedro, perdón que te interrumpa. Eso lo dejaste bien claro y es muy clarísimo que vos decís, acá no hay proscripción. Lo que digo es lo que se genera en el clima político y social argentino alrededor. Ahora eso iba. ¿Te preocupa? ¿Qué te genera?
Mirá, mientras yo lo he visto y lo he señalado en otras situaciones, que mientras haya anticuerpos legítimos de la población respecto a la cuestión de resguardo de situaciones democráticas, digo que todavía existen y se van a mantener. Estamos en una época preocupante, por cierto, te lo digo, ya lo he señalado, con las formas y hacia dónde quiere dirigirse el gobierno actual, que nada colabora, que no va en un sentido, para mí, está atacando a la democracia y a la propia libertad que dicen defender. Pues su libertad es muy encorsetada. Es la libertad solamente para que piensen igual que ellos. Eso no es libertad. El que piensa distinto ya es tratado de otra manera. Ahora, dicho esto, yo tampoco veo un escenario de que, y sería muy irresponsable, creo que ayer lo que manifestó la expresidenta fue bastante cauto en ese sentido de no exacerbar aún más los ánimos, pero bueno, alguno puede cortarse solo y plantear una situación de ultradefensa, no importando qué. Yo creo que no está ese contexto porque no va a estar avalado por la sociedad y van a ser hechos muy aislados de mi parte. Que entiendo que por ahí se proteste pacíficamente, que seguramente van a existir manifestaciones a favor de la expresidenta, porque como bien lo decís, tiene su adhesión de un sector muy importante de la población, más allá de compartir o no, pero es lo que ocurre y es real. Cualquier otra cuestión más extrema no tendría los consensos. Justo ayer charlaba con mi hijo si podría, qué acontecía con esto, ¿viste? Si algunos grupos más extremos plantean alguna cuestión más violenta en cuanto a esta defensa, ¿no es cierto? Mirá el escenario que pasó ayer con un canal. Yo creo que esa cuestión que pudo haber sido incentivada, no sé si todos los que están a favor de la expresidenta van a tomar esa actitud, espero que no. Creo que hay que estar atentos, pero entiendo de que hoy todavía no hay sería lamentable avanzar hacia una situación extrema de polarización extrema como que creo que no va a ocurrir, pero bueno, sí atento a algunas manifestaciones que por ahí se puedan llegar a desbordar con esta cuestión misma que vos señalás respecto a la postura que tiene fundamentalmente Patricia Bullrich respecto a las expresiones que se dan en la calle, ¿no? Que ahí puede haber un grado de tensión que hay que estar atento. Y lo otro, también dentro del marco de respeto a lo que opinamos a favor o en contra, quede en ese punto, ¿no? Yo sé que en las redes algunos están en un festejo exorbitante y otros en un enojo exorbitante respecto a esta situación. Yo creo que eso no contribuye en nada, sino más bien nos queda a los que cumplimos algún grado de rol político analizar objetivamente el hecho y simplemente manifestar nuestra oposición con respeto y marcándola, nada más que eso, no exacerbar cuestiones más allá que lo que corresponde. Pedro, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo y gracias por la atención de siempre. Un saludo a todos los vecinos. Un abrazo. Pedro Muñoz es diputado provincial del ARI Coalición Cívica. Bueno, fue claro en todos los puntos que fue desarrollando. En la parte que a Pedro le preocupa, voy a decir que a mí también, para decirlo así muy en términos generales. Vamos a seguir hablando de esto para quien tenga ganas de... La no o sí movilización. ¿Cómo, Mónica? La no o sí movilización en torno a la condena de Cristina, ¿no? En torno a lo que está pasando frente a su morada, en torno a lo que puede llegar a pasar con algunos dirigentes que llamen a movilizarse, ¿no? Y en las formas que se pueda llegar a desarrollar o a desvirtuar esta movilización, ¿no? Estas movilizaciones, ¿no? Sí, esto sabemos cómo empezó, no sabemos cómo termina, ¿no? La vez anterior, bueno, fue cuando
en términos del apoyo que recibió Cristina fue que fue el Sí. intento de magnicidio, Sí, ¿no? sí. A mí lo que me preocupa, El entre 2022. otras cosas, en 2022, lo que me preocupa, entre otras cosas, es el corrimiento de límites de toda una serie de cosas del gobierno de Milei Sí. y cómo plantean las cosas y que genera un clima muy denso y que esto, sin dudas contribuye a esa polarización y ese clima denso. Enseguida vamos con mensajes de oyentes. Uno de los puntos, uno de los puntos centrales, también sobre los que se está hablando en este momento, es el pedido del fiscal Luciani de embargar 85.000 millones de pesos a todos los que están involucrados en la causa de vialidad. Lo que Un plazo de 10 días, le ha dado. Exactamente, le dan 10 días para pagar esa plata. ¿A quiénes? Bueno, a todos los implicados, incluida Cristina Kirchner, y también el embargo podría recaer sobre la familia, que es otro tema, sobre Máximo Kirchner y sobre Florencia Kirchner, dado que, habidas cuentas de que la justicia dice, que se devuelva de alguna forma u otra, que se resarza todas esas obras que fueron adjudicadas y que nunca fueron ejecutadas. Ese es un tema que está hablando en este momento. Dice que entre los activos de la expresidenta se encuentran 27 propiedades, 5 cocheras en Madero Centro, en Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires, y 2 firmas familiares que son Otesur y Los Sauces, que son empresas que fueron utilizadas para canalizar ingresos por alquileres de hoteles y otras propiedades, muchas de las cuales fueron contratadas por empresarios que tenían beneficios con licitaciones estatales. Esto es lo que determinó la justicia y este es el importe total, 85.000 millones de pesos, el importe del embargo. Habías cuentas, lo que va a hacer la justicia es darle un plazo de 10 días, si no responden, directamente embargan. Agradecemos los mensajes al 51 60 51. Enseguida vamos con... le estamos pidiendo el nombre al oyente que participó para el desayuno y que nos dice su desayuno favorito. Pero vamos con este mensaje de Ernesto. Sí. El fallo de la Corte Suprema condenando a Cristina Fernández debilita la democracia. Lo digo por el sesgo que hubo en la investigación de un poder judicial muy alineado con un sector del poder político, en este caso con Mauricio Macri, Clarín y Estados Unidos. Los jueces que condenaron a la expresidenta no son imparciales y más bien son cercanos a Macri, por lo que nunca investigaron de la misma manera los casos de corrupción durante la presidencia de Macri y tampoco ahora en el caso de Javier Milei y los decretos que violan derechos constitucionales. Es un tanto larga, sigo adelante. Por supuesto, hubo corrupción durante el kirchnerismo y en Santa Cruz se demuestra fehacientemente, pero en todo caso es parte del mismo sistema de corruptela en el que están implicados todos los referentes del poder político patronal y empresarial. La Corte Suprema decide condenar a un sector y proscribirlo, pero no de la misma manera a otro sector como Macri, Calcaterra, Caputo y compañía. El Poder Judicial tiene rapidez para avanzar con otras causas penales cuestionables, como el procesamiento de Vanina Biasi y Alejandro Godard del Frente de Izquierda por denunciar genocidio en Gaza por el Estado de Israel y deja impune a los expresidentes de la Rúa y Menem al punto que no fueron condenados nunca. Y cierra la opinión de Ernesto. No se puede confiar ni creer en la justicia lo que ocurrió, porque luego avanzarán contra otros sectores que quieran presentarse a elecciones de manera legítima, pero que sean amigos del Poder Judicial. Además, avanzarán contra cualquier lucha justa de los trabajadores o del pueblo pobre, como sucede con el pueblo mapuche o los luchadores populares. Salir a cuestionar el fallo no es estar con el kirchnerismo, es denunciar un avance antidemocrático como ocurrió en Brasil. Esa es la opinión de Ernesto, se le agradecemos. Al 51 60 51. Anoten a Tucán, muchachos. Tucán con K, ¿eh? Tucán, anota Rodri. Ahí Tucán con K tiene que ser apodo, ¿no? Tucán. El Tucán que está participando por un desayuno para 2 personas. En Nucha Cafetería. Nucha Cafetería es la tradicional cafetería de Buenos Aires que ahora también está en Río Gallegos, en Alberdi de España. Vos sabés que me picó el bagre. ¿Querés que te diga el desayuno de Tucán? La verdad, decime, ¿cómo Buen día, es? chicos. Excelente programa como siempre. Mi desayuno es boldo con 2 tostadas con manteca y dulce. Sí. Y a media mañana, mate amargo. Té de boldo. Bueno, media mañana hasta ahora se debe estar tomando unos mates, ¿no? Té de boldo, mirá vos. El té de boldo lo tengo como más para después de comerte, no sé. Un digestivo. Digestivo, sí, claro. un cordero, no, claro, digestivo. Pero a la mañana arrancar con té de boldo, bueno, puede ser bueno, ¿no?
Dicen que ir al baño a la mañana es mucho más sano, de hecho, también, que tener que ir en otros horarios. Para cambiar de tema, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Guarda con los catológicos. No sé si querés avanzar por ahí. No quiero avanzar por ahí. No. Solamente digo nomás que eso está comprobado, supuestamente. ¿Viste cómo ¿no? se llamaba el arquero de la selección de Colombia? El apellido de la selección de Colombia. No. Recordanos. ¿Cómo? Mier. ¿Podés deletrearlo? M-I-E-R. Mier. Lo que debe haber sufrido ese hombre. Sí. Andate, Mier. Claro. Mirá, qué feo apellido. Sí. Esa, si no me acuerdo bien, me parece que es arquero de Atlético Nacional. Ahora Mirá. lo voy a chequear. Mirá vos, Mier. Bueno, vos sabés que hablando un poquito de comida, de arqueros, y demás, y de horarios para hacer las cosas de la vida más elementales, también hablamos un poquito de del hambre que tengo, porque te quería comentar, porque recién estabas hablando del desayuno, no me dio tanto hambre el desayuno de ¿No? Tucán, ¿eh? Sí, el boldo no te dio hambre. No, lo que sí me da hambre, que me bajaría toda la bolsa, pero en honor a mis compañeros no lo voy a hacer, son las tortas fritas que trajo. Igual quedan como 15. No, sí. De pero- veras que lo que ha cocinado esa mujer, gracias a ese oyente que nos trajo algo así como 40 tortas fritas. Es una locura. Nunca vi tantas tortas fritas juntas en mi vida. Encima son mini tortas fritas que te las comés como Qué galletitas. laburo hacerlas, No, freírlas. Igual vos querés, sí, un abrazo. Bueno, se agradece en serio, Sí. muchas gracias. Además, bueno, se acercó en la radio justo antes de empezar el programa, pero vos, Rodri, tenés ganas de hablar del almuerzo. Sí, porque tengo tanto hambre, ya a esta hora empieza a picar el bagre. ¿sí? Tengo tanto hambre que podría comerme un caballo, verdaderamente. Epa. Me hacen ruido las tripas. Tengo un filo tremendo. Me está picando fuerte el bagre. Y por eso te aconsejo que comas rico y que comas sin complicarte. ¿Qué es lo que voy a hacer yo, en definitiva, este mediodía? ¿En dónde? En Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. El ¿Qué hay? menú ¿Qué de hay? hoy, ¿Qué hay? ¿Qué hay? róbalo. ¿Te gusta el róbalo? No te gusta el pescado, No me vos, gusta el claro, pescado. pero a vos sí te gusta el róbalo. A mí Bien, sí, ahí está. absolutamente. Puedo comer en diversas variedades de pescado. Rico el róbalo. A mí me gusta el róbalo con algo rico. El róbalo, Todo lo que sea con R, ¿no? ¿no? Sí, rico. ¿Qué más? ¿Te sigo? Dale. Seguí. Sigo. Rico el róbalo. Bueno, pollo a la portuguesa. Bien, ahí el pollito a la portuguesa que va como ñapi el pollo a la portuguesa, ¿eh? Y si buscas algo más económico, Ujú. anotá, por A ver. solamente 7.900 pesos, yo sé que este te va a gustar. Pastel de cordero a solamente 7.900 pesos. Todo listo para llevar calentito y sabroso. Ajá. En Alvear 1178, pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Al pastel de cordero, yo le entro como testigo de Jehová al timbre, ¿eh? Como testigo de Jehová el timbre. Es mucho eso, ¿eh? ¿Eh? Es mucho. Le entra fuerte, digamos. Ahí estamos. Qué rico que es el pastel de cordero, ¿eh? Rico el pastelito de cordero. Es el menú de hoy en Donaldo, ¿eh? 7.900 pesos, que por 7.900 pesos, la verdad, amigo querido, no comes nada, ¿eh? No, no comes en ningún lado. Y acá te llenas la Pará, yo panza. no quiero decir, pero Sí. 7.500 pesos puede ser que sean 2 alfajores. 7.900. Yo te diría que... 7.900. No, depende de qué alfajores. No, pero de los grandes. No, porque el alfajor grande está como... Depende... Hoy por hoy están todos en oferta. Pero ponle que un alfajor así solo puede llegar a costar 2.000 pesos, más o menos. 3 alfajores. 3 alfajores, sí. Por sí, lo sí. que valen 3 alfajores, Sí. casi te estás comiendo Una rica comida. Una rica comida. Un Sí, rico o- almuerzo. Tal cual, tal cual. Así que nada, 7.900 pesos, ya sabés, pasá por Donaldo. Este mediodía el menú es exquisito. Alvear 1178 Donaldo, si es sabor, lo encontrás en Donaldo. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Acabamos de dar lugar a mensajes de oyentes. Venimos de entrevistar a Pedro Muñoz del área de Coalición Cívica. Creo que en esta hora y media que llevamos de aire, bueno, hemos tenido eso, ¿no? Diversidad de voces de distintos referentes políticos y sociales que dan su parecer, su opinión, su análisis sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar ahora a Diego Robles. Diego Robles es actual jefe de gabinete del municipio de Río Gallegos, es decir, es un hombre de peso en el gabinete del intendente Pablo Grasso,
Y haciendo un repaso muy breve, él fue ministro de Economía, fue en su momento interventor de la Caja de Servicios Sociales allá por el 2006-2007, es decir, es un hombre de la vida pública de muchos años. Y vamos a compartir un testimonio que recogió Juli Quirós desde la calle. Unos minutos, es una larga entrevista. Quien tenga ganas de verla en su plenitud está en las redes de Nuevo Día, están en la fanpage, en Facebook, el diario Nuevo Día. Escuchemos qué dice el punto de vista de Diego Robles, hombre cercano a Pablo Grasso. En el Palacio Municipal de nuestra ciudad de Río Gallegos, en este caso con el jefe de gabinete de este municipio, el contador público Diego Robles, para seguir recogiendo testimonios y reflexiones, pareceres respecto de lo que finalmente ayer por la tarde se confirmó, la condena a Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ser candidata, lo que generó, bueno, la reacción de todo el espectro político en distintos sentidos y sobre todo también de la gente allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá también en Río Gallegos, que apoya justamente a quien fuera 2 veces presidenta y vicepresidenta. Gracias por recibirnos, Robles, en este tiempo donde no seguramente son muchas las cuestiones por pensar, por analizar y también por decir, ¿no? Hola Julián, ¿cómo estás? Un placer recibirlos. Sí, bueno, a ver, lo que pasó ayer me parece que es una bisagra, es un hecho que cambia y que rompe con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo político también, y que va a tener consecuencias que uno todavía no sabe bien cuáles van a ser y que las vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Lo que sí, obviamente cómo se dio, el anticipo y la presión mediática para forzar un fallo, el cambio de la Corte, que nunca en un año político toma una decisión así, hay un cambio de criterio total, y bueno, obviamente es un fallo con un condicionamiento político y que trae aparejado la imposibilidad de la principal figura política de la oposición de poder presentarse electoralmente. No es algo que no haya pasado en otros lugares, en Brasil pasó con Lula, y después salió y hoy es presidente, y creo que hay una preocupación de los factores reales de poder del país, que ven que o tienen algún tipo de miedo de que cuando este modelo económico y esta gestión que está llevando adelante el presidente Milei fracase si sigue así, tengas del otro lado la posibilidad de que Cristina sea una alternativa de gobierno. Me parece que pasa por ahí. Pero bueno, independientemente de lo que pueda llegar a pasar a futuro, creo que el rol de ella como líder y como una figura que tiene la centralidad política de este país desde hace 20 años no va a cambiar, y que va a seguir siendo, desde donde esté y como esté, siempre la conductora del peronismo mientras ella lo crea así. Y hay cuestiones que vos podés tratar de obturar de alguna forma, pero me parece que el comportamiento social va más allá de eso, y el sentimiento de mucha gente que ve en ella una esperanza en este contexto que estamos atravesando, calculo que no va a cambiar. Y ahora, ¿cuál es el rol del resto de la militancia, ¿no? Ustedes de Río Gallegos, porque entiendo que llega a un punto de replanteo en el que ella no podrá ser una figura electoral, seguramente seguirá siendo la conductora política de alguna manera o una de las voces fundamentales del peronismo, pero será hora de poder finalmente reorganizarse. Existe la presunción de que esto fue un dedo en la oreja al peronismo y que ahora se generará esa unificación de la que tan lejos se parecía estar hace algunos días, otros que fue un golpe letal. ¿Cómo lo ve usted? Porque también la historia, ¿no?, al peronismo particularmente, más allá de Cristina, le ha dado finalmente siempre una nueva chance que ha sido aprovechada. El peronismo es un movimiento que ha soportado a través del tiempo
a la proscripción de su figura principal, que fue quien le da, quien lo inició, ¿no? En su momento, en un ambiente y en un contexto totalmente distinto al que estamos atravesando, y el peronismo ha sabido siempre reinventarse, y es un movimiento que en definitiva siempre va a estar por encima de los nombres. Los dirigentes pasan, el peronismo queda, y es un fenómeno que yo supongo que va a seguir teniendo siempre vida en este país, y va a ser una alternativa en la cual muchos argentinos se van a ver referenciados cuando se trata de gobernar este país. Hubo crisis de representatividad anterior, el peronismo la tuvo en el 83, después de la elección de Alfonsín, se resolvió con esa interna primero con la renovación de Cafiero y después la interna con Menem, y fue Menem quien resignificó el peronismo en esos años. Después del 2001, Néstor Kirchner fue quien resignificó el peronismo, que también atravesaba una crisis de representatividad y pudo llevarlo hacia adelante. Y ahora, al no tener a Cristina, obviamente que habrá alguna figura que quizá hoy no está en el radar o no se sabe quién, pero son procesos que después se dan. Hay grandes dirigentes y me parece que acá en la provincia hay un montón de cuadros, y creo que eso que vos decías, estuve leyendo mucho ayer a la noche, creo que como muchos de todos nosotros, y escuchando, y puede ser que sea como un revulsivo esto que está pasando. No sé si necesariamente para esa cuestión que vos me decís, bueno, unificarse todos, sino entender que tenemos o podemos tener diferentes miradas, diferentes matices, pero hay cuestiones en las cuales me parece que estamos todos de acuerdo, y quizá esto sea como también un combustible para que gente que está pensando o dudando en participar o cuestionando su peronismo se integre y se anime a agarrar el bastón del mariscal también, porque de eso se trata. Me parece que nosotros tenemos la obligación en la provincia de presentar en estas elecciones que vienen y de cara al futuro también una alternativa distinta a la que nos está gobernando hoy, y creo que hay dirigentes que son capaces y que tienen ganas y tienen compromiso como para poder hacerlo. Después estará en las decisiones que tomen aquellos que tienen representatividad y que definen las cuestiones electorales, de tratar de mostrarle a la sociedad de Santa Cruz la mejor oferta que vaya en ese sentido y que demuestre que nosotros aprendimos y entendimos por qué no hay un peronista sentado en la Casa de Gobierno hoy, y por qué perdimos muchas intendencias también, ¿no? Bien, hasta allí el testimonio de Diego Robles, jefe de gabinete de la Intendencia del municipio de aquí de Río Gallegos, y decíamos, con eso abrimos el programa 9:30 pasaditas. Es un día muy importante en términos políticos, sociales, institucionales, y creo que una de las claves, en este caso haciendo periodismo, es tener diversidad de voces, tener todos los puntos de vista posibles. Este testimonio lo recogió Juli Quirós desde la calle, desde el móvil de El Diario Nuevo Día. Un dato importante, tener en cuenta que, bueno, sale de la agenda, pero también es agenda política, que es noticia, es una de las principales de hoy, que es que el radicalismo de Santa Cruz va a ir al frente electoral por Santa Cruz. Esto es algo que ya está definido, que va a integrar el frente electoral de la provincia, el radicalismo. El domingo 13 de julio va a haber elecciones para elegir entre los afiliados quién va a ser el candidato a diputado nacional. Así que atentos con ese dato. Esto ha ocurrido ayer en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Estuvo Marcelo Padrón, de Gregores, Juan Pirri Martínez, el intendente de Puerto Deseado, que es integrante del Frente Electoral por Santa Cruz, y también estuvo el presidente de la Unión Cívica Radical, Daniel Roquel, que van a ser en definitiva los encargados de definir cómo va a ser el proceso de vinculación del radicalismo santacruceño al Frente Electoral, pero eso ya está decidido. Este espacio es el espacio que termina imponiéndose el sector del vicegobernador de Fabián Leguizamón. Sí, además, vos bien decías, Pirri Martínez, el intendente de Puerto Deseado,
Hoy en día hay varios intendentes radicales que llegaron a través de Por Santa Cruz, el frente político electoral que en 2023 llevó la gobernación a Claudio Vidal, y vos tenés intendentes radicales en Matías Trepo en Perito Moreno, Sí, Pirri Martínez en Puerto Deseado, Karina Bozo en Gregores, San Julián. en San Julián Daniel Gardonio, Gardonio. que además ya fue, es decir, es un hombre de más años, de edad y de más peso en el radicalismo. Los Sí. otros intendentes, a su vez, son una renovación generacional de las nuevas camadas de radicales. Tienen promediando 40. De Ujú. hecho, tiene 30 y pocos el intendente de Perito. Hago un repaso rápido simplemente de los hombres del radicalismo, hombres y mujeres del radicalismo que ya están en Por Santa Cruz. Y ya hay voces disonantes. Daniela D'Amico, la concejal de Río Gallegos, esto está publicado también en el diario nuevodía.com.ar. Los títeres de Vidal se llevan el sello de la UCR. Es decir, salió con una fuerte crítica a lo que pasó ayer. Los títeres de Vidal se llevan el sello de la UCR, pero no a los radicales. Es la frase más contundente que ha dejado la concejal de Río Gallegos en este contexto. Y cuenta en la nota de Nuevo Día, en una votación ajustada fue 16-14, o sea, muy pareja, 16-14, la convención de la UCR, en sesión extraordinaria, aprobó sumarse a la alianza oficialista que encabeza el gobernador Claudio Vidal de cara a las elecciones legislativas de medio término. Sin embargo, la concejal radical D'Amico, para ella, la decisión no representa a los verdaderos radicales, sino a títeres que solo responden a los intereses de su patrón. Si quieren ver las declaraciones completas, son largos párrafos en el diario nuevodía.com.ar, y esto lo que marca hoy, a ver, hablo por mí, no me metí de lleno en este tema para informarme porque la agenda va por otro lado, pero viendo lo que vos describís, Rodri, y esta Información, respuesta, sí. el radicalismo está otra vez partido de cara a la elección como se partió hace 2 años. Te hago una pregunta, que seguramente vos tenés la respuesta. ¿Quién es entonces o quién va a ser el candidato del radicalismo? No lo sé. ¿Vos sabés? ¿Y vos? No lo sé. Francamente no lo sé. La te decía palabra que un- te la decía que palabra no unión- estoy en tema, sinceramente. No, O sea, pero- no he hablado Claro. con gente del radicalismo, no tengo fuentes, no es un tema que he seguido. Ujú. Sí. Y perdón, ¿no? Sí. Todos las idas y vueltas Sí. dentro del peronismo, que son un montón, dentro del radicalismo, que son un montón, llega un punto, no sé si está bien, pero que me Hartazgo. aburren. Sí. Me aburren. Sí. Entonces muchachos, Demasiada rosca. traigan claridad ustedes, a ver si se entiende un poco mejor y luego hablamos. Digo, hablamos de la cosa pública, de hacer entrevistas, de pasar información limpio. No me metí a buscar información, si uno se mete, encuentra, es así. Sí. Pero a mí lo que me pasa cuando hay tanto ruido, nada más clásico que una interna radical como fractura expuesta, es decir, a la vista de todos, a mí hay días Sí. me pongo en modo avión, ¿viste? Sí. Una plancha así más Sí, o menos sí, sí. tranqui hasta que la cosa se resuelva. Nada más clásico que una interna radical, me gustó eso. Y Como- ojo que el PJ también está con fuerte discusión interna, ¿eh? Sí, pero bueno, pero el radicalismo es histórico. Sí, es Es, más este, público siempre. es más público, Tiene sí. la práctica de que se hace público muy rápido, ¿no? Tal cual, tal cual. 11 de la mañana, 27 minutos. ¿Con qué seguimos, Lean? Seguimos con el partido de Nica. ¿Cómo anda Héctor Nica Mancilla? Su partido denominado. Oportunidad de conveniencia. Hace como 15 días que no hablamos de eso. Estamos felices. ¿En qué andas? Estamos viendo la manera de recaudar plata con socios adherentes. Para, eso lo venís diciendo en el último mes. Sí. Bien no te está yendo, porque No. las últimas 3 veces que te preguntamos de Sigue oportunidad la de campaña, conveniencia, sigue la campaña. la última vez que hablamos te pregunté si aceptaba Mercado Pago. Todo la forma de pago. Perdón que caiga en la volteada, Toda pero forma. la última vez vos dijiste que aceptaban los Brian Coins. Sí, los Brian Sí. Coin, Sacaron Sí, una hijo. sacaron Sí. una cripto. sacamos una cripto, ya está cotizando, está en el mercado. ¿A cuánto me vendés una? Y una tiene el mismo precio del dólar. Ajá. No sé el Equivalente precio al del dólar. dólar. El No dólar tengo en- la suerte de comprar dólar en- dólar, así El que dólar blue, no sé. Dólar empanada. 48.000 pesos. Claro, ahí te lo digo. Exactamente. Ahí está, ese es el valor. Sí. Una docena de empanadas de las de La de Darín, Darín. eso sale un Sí, Brian un Brian Coin. Coin, sí. Es para Em, financiar la campaña, ¿no? ¿Da para traer a Robert o está ocupado? No, está ocupado. Está bien. Está muy frío. Está muy bien que se pone exquisito y Robert no viene. Pero ojo, me parece muy bien. ¿Cuándo puede venir Robert? Está ocupado porque estamos ahí delineando con esto que ha pasado, ¿viste? Mm. Como pez en el agua, esto que ha pasado. Ajá. ¿Qué sería eso? Es- Sí, es verdad, está en su juego. Está en el Es juego. cierto, está en su juego, Sí. es un pez en el agua.
Sé que no va a venir hoy Robert porque está muy ocupado, pero pido brevemente, lo traigo del más allá. Robert, ¿cuándo viene? Más o menos. Cuéntenos. La semana que viene. Gracias, gracias. La semanita que viene no tendremos a Robert con nosotros. Anotado, poner en la agenda, Sandro. En la agenda, claro. Productor Sandro Díaz, la Sí. semana que viene Robert. Dice que se va a comunicar a la gente de Robert Ajá. porque hay condiciones. Ah, mira. Sí. Condiciones. Sí. Sí. No, dígale a Robert que son Pero es entrevistas. por privado. Las entrevistas son agenda abierta, si no, no hay entrevista. No, esa hay es condiciones nuestra para condición. estar. Viste que algunos entrevistados piden café. No, ya sé lo que va a Sí. pedir, que se pueda fumar. A lo sí, la y nata, otra ¿no? cosa, Que sí, se pueda fumar sí. la nata que en paz descanse. Aparte no ¿no? vive el estudio, si se puede fumar me tengo que ir yo. Es cierto. Elijan, no ¿Cómo sé. la llevas? Bien, ya voy. Sigue sin- contando las horas. sí. Lo que te dijo Juli que no hicieras. Sí, ya voy 58 horas ya. Sin fumar. Sin fumar, sí. 3 días. Sí, casi 3 días, sí. Hoy van a ser- 346 horas consecutivas. Sí, tal cual, Brian. No, pero vengo bien. Me cuesta mucho el después de comer a la noche, ¿viste? Ese después de comer a la noche, pero siempre me acuerdo de los consejos, me acuerdo de Marta, me acuerdo del mensaje del chino, ¿viste? Como de... Eso, para mí, ese empujón, ¿viste? No quiero... Y ¿sabes qué pienso? A la noche digo... No quiero llegar al día siguiente siempre, como si fuese hace 4 años que fumaba, ¿no? Pero Escuchame, digo, Rodrigo. no quiero llegar al día siguiente a la radio y decir que volví a fumar. Escuchame, Rodrigo. Está ¿Vos bien. tenés fósforos en tu casa? Tengo fósforos, pero se terminaron todos. Bueno. Sí. Se Comprate acabó. un encendedor, un magiclick para prender los aparatos de la cocina, por ejemplo, ¿no? Tengo un encendedor. A sí. mí me pasaba que cuando había dejado de fumar y alguna persona prendía un cigarro, pero prendía un cigarro con fósforo, Te volvías loco. me volvía loco. Tenías ganas de fumar. Éxtasis. Sí, me daban ganas de fumar. Vos sabés qué me pasa. Pongo loco. Me pasa que- Así que si podemos Sí. obviar a los fósforos en la cocina, magiclick o lo que tenga, un encendedor De una. a mano. Vos sabés que. Mirá lo que me decís. Ese humito, ese... ¿Te enciende el deseo? Sí, Sí, Mirá. vos sabés que tenés razón. Y me pasó, tenés razón, y me pasó el otro día porque le había regalado todos mis elementos para fumar a Brian. Le regalé Sí. el tabaco, el armador, el cigarrillo, los filtros, todo le di. Todo. Eso fue de ayer. Y el encendedor también. Y cuando llegué a casa, quería cocinar Y no tenías cómo y se prender habían la acabado hornalla. los fósforos. Entonces tenía que ir desde el termotanque, Claro. meter por abajo el fósforo que ya estaba quemado. ¿Tenés diario todavía? Cruzar- Ah, no, con un fósforo. cruzar- Pensé que era un papel de diario, una hoja o un cartoncito. Algo. No, ese fósforo con ese fósforo lo tapaba con la mano y cruzaba toda la cocina hasta llegar al horno. ¿Y llegó, no? Se apagaba. Un Y después volvía otra vez a hacer lo mismo. Decía, ¿para qué le regalé el bien. encendedor? Así que bueno, nada. Así que Brian, devolverle el encendedor a Rodri. Brian tiene como 7 encendedores. Bueno, Es el- devolverle ese Brian que, fíjate, está contando No me lo que quemé. pasó al aire. No, ya me compré otro. Anoten a Melisa. Melisa Jaramillo. Hola, radio querida. Mi desayuno de cada día es cafecito con galletitas dulces. Qué grande, Rodri, ¿eh? ¿anota? Simple, ¿eh? Simple Simplezón. y eficaz. Bien. Meli Jaramillo. Melisa Jaramillo está participando. ¿A qué hora hacemos el sorteo? ¿Pasado el mediodía? Sí, pasado el mediodía, 12:02, Sí. ¿me parece bien? Por ahí. 12:02. Brian, pasamos la hora mágica del Sí, hace rato. Tenés razón. ¿Sabés qué? Estaba mirando el reloj. En ese momento Rodri estaba haciendo la publi de Donaldo y no quise interrumpir la Me dice, publicidad. a mí interrumpime, no tengo problema. No, el ya sé, problema pero lo por vas ahí- a tener con el sector comercial, ¿no? Claro, exacto. No quería quedar mal con el comercio que auspicia el programa. ¿no? Tal cual, tal Que cual. eso se agradece desde ya, que sean anunciantes de la radio de Nuevo Día. Bueno, entonces Melisa Jaramillo está anotada en la consigna. Vale recordar una vez más porque nos queda un bloque largo y están a tiempo de participar. ¿Cuál es la consigna de hoy y qué se ganan además? La consigna de hoy es de cuál es el origen del chapalele. Al 15 No, nada que 51 ver, 60 eso fue hace una semana No. atrás. El origen del chavalere Sí, fue la semana pasada. La semana pasada. Venís atrasado con la consigna. ¿Con qué estábamos hoy? Con ¿Cuál el es tu desayuno? Ah, pido disculpas, vuelvo para atrás. La consigna del día de hoy es ¿cuál es tu desayuno preferido? Es decir, ¿cuál es el desayuno que a vos te gusta de todos los días? El clásico, al que vos le pones onda todas las mañanas. 1551 6051. ¿Y por qué la pregunta? Porque lo que te vamos a regalar justamente es un desayuno. ¿En dónde? En Nucha Cafetería, la tradicional cafetería de Buenos Aires. Ahora también está
en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España. Buscalos en Instagram, @bakery_Río Gallegos. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta del tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. 11 de la mañana, 37 minutos, 8 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. Está lindo, 8 grados de temperatura, muy bien. Nublado con neblina en este momento. Eso sí, bueno, claro, no se puede pedir todo. Humedad del 90%, la presión 1001 hectopascales y un vientito que tal vez va a empezar a soplar del norte cerca de la tarde. Cielo mayormente nublado pronosticado para hoy y neblina por la noche. Después aprovecha hoy, cuando yo te digo que aproveches hoy, que esta mañana está linda, es porque yo sé lo que se viene. Yo me anticipo a lo que se viene porque tengo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos 7 días y sé que esta temperatura que estás sintiendo en este momento cuando salís a la calle no la vas a sentir hasta dentro de no sé cuánto tiempo, porque las máximas van a descender a partir de mañana y hasta el próximo martes por lo menos. Así que aprovechá, haceme caso, aprovechá esta mañanita que va a ser de las menos frías de los siguientes días, por lo menos en la capital de Santa Cruz. Ahí se va la muchachada de Turf. ¿Te acordás que disentimos al aire hace un par de semanas por esto, no? Que te Lo encanta traje para Turf, pelear. que No, dijiste- te dije que era una Sí. banda sobrevalorada, Sí, absolutamente sobrevalorada. Sí. Aún así elegí este tema. para mí Igual es este un, tema me gusta, muy bonito. es un lindo tema. Sí, lindo tema. Es un Digo tema que de- como banda está sobrevalorada. Turf, una banda que ha hecho muchas canciones que han sido. Esta canción que pasó es un tema súper de cancha. Eso, canción Súper de cancha. Tenía, Boca tiene una que dice: Señores, soy de Boca y lo sigo a todos lados. ¿Sabés la letra completa o no? Sí. Y Mira. no me importa dónde juegues, te voy a alentar.
¿Y cómo sigue? Pasan los años, jugadores y también campeonatos. Bueno, lo campeonato es discutible, ¿no? El sentimiento nunca va a terminar. Pasan técnicos también últimamente. ¿Quién te conoce, papá? Y vamos, Boca, no podemos perder. Bueno, vienen perdiendo seguido. Y dale, Boca, que tenés que ganar. Y sí, sigan pidiéndolo. Daría la vida por un campeonato y una vuelta más. Tanto como la vida, me ¿Qué parece me un decís, montón. Dar la vida es un montón. Diría que... Y no, los hinchas de River no saben lo que es dar la vida por su camiseta. No todos, algunos. No hay que generalizar, porque siempre... 51, 60, 51, hinchas de River, ataquen. Prometo leer todos los mensajes. Sí. Es más, si no llegan mensajes, los invento con todo gusto. 15, 51, 60, 51. Faltan 20 minutos para las 12 del mediodía. Bueno, venimos abordando hace ya casi 2 horas la noticia... Del año. Del año probablemente. Y lo seguiremos haciendo en breve. Un toque más de oyentes, así no nos queda muy atrasado. Anoten a Blanca, muchachos. Blanca. Anoten a Blanca. Su desayuno es mate con huevos revueltos y tostada. Mate con huevos revueltos y tostada. Pensaba café. Me gusta. Qué variante, ¿eh? Los huevos revueltos me encantan. A la mañana son súper llenadores encima, ¿no? Huevo revuelto con tostadita. Vamos, Blanca todavía. Participa por el desayuno. Adentro, Blanca. Buen día, chicos, nos dice Alejandra. Hoy me costó despertarme, me dormí muy tarde, pero recordé que los escucho y los veo. Me gusta el análisis, la realidad de cada día y obvio la compañía. Así que los puse, a ver, perdí el mensaje, porque se me van actualizando. Así que los puse en la tele, claro, en YouTube, ¿no? Ah, mirá, vos. Bien como estoy haciendo un tratamiento regenerativo por tener defensas muy bajas, desayuno desde hace un tiempo leche dorada. Fue raro al principio, pero me gusta. Y deja incluso sus Leche últimos dorada, 3 del ¿qué DNI será? para... ¿Qué será, no? Desconozco, Sí. si nos quiere Debe ser algún- comentar. Acá lo tengo. ¿Sí? Si quieren, leo Dale. lo primero que me sale en Google. Dale, dice, bueno, para que se quede tranquila, Sí. Alejandra 385 para el concurso. Anotamos a Alejandra que nos está dejando este mensaje. Dice, saludos, buena jornada y vamos Rodri, por el tema del puch. Gracias, Ale. Beso grande, beso grande. Ojalá que hayas podido dormir bien, principalmente. ¿No viste que dijo que se levantó tarde? Sí. Bueno, Están nada. llegando mensajes de riverplatenses que agradezco de todo corazón. Lo vas a inventar. Ojo ¿no? con meterse con Ah. nosotros. No, en serio, mirá el escudo. ¿Lo ves? No. Sí. Ojo con meterte con nosotros. Ahí me dice nuestra compañera de labores, que nos Claudita pongamos a Rataro. laburar. Sí. No, Claudita Que Rataro. dejemos de pagar y nos pongamos a laburar. Que la Eso le- nos dicen. Nos dice Claudita Rataro que Sí. la leche dorada es leche con cúrcuma. Muchísimas gracias, Claudita. Un beso. Cúrcuma, que es un Ese- un condimento de origen hindú. Dice que es una bebida milenaria que es originaria de la India y que ganó popularidad en los últimos años porque Sí. tiene múltiples propiedades Mirá vos. y un delicioso sabor. Y exactamente como nos dijo Clau, beso grande para Clau, dice la leche dorada también conocida como Golden Milk. ¿Está bien dicho? Sí. Es una Lo bebida... exageraste un poco, pero está Gold bien. Milk. Viste que hay que decir más o menos en Gold Milk, criollo. ¿no? Golden Milk. Golden. Viste que gold es. Ah, claro, oro. Juegos Olímpicos, el gold Sí. es la medalla dorada. Sí. Golden Milk, ahí está, bueno. Tradicional de la India, como te decía, que está elaborada a base de leche, que puede ser de vaca, de coco, de almendras o de cualquier otra variedad vegetal, con cúrcuma y mira vos, pimienta negra y otras especias como jengibre y canela. Tiene un color amarillo intenso que justamente se debe a la cúrcuma, una especia que tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Acá tenés el dato de lo que es la Golden Milk. ¿Está bien dicho? Está muy bien. Sí. Se llama entonces leche dorada. Golden Milk. Está muy bien. Bueno, Sí. para quienes nos sintonizan por primera vez, este es un programa bilingüe, Sí. incluso regionalista. Hoy el riojano no viene hace unos días, debe andar haciendo sus cosas, pero en cualquier momento aparece como apareció Robert. Lo invocamos y apareció. Breve, es cierto, está rosqueando, básicamente en eso Está anda, ocupado. así que vuelve la semana que viene, nos apunto. El ex gobernador Arturo Puricelli dio su opinión sobre lo que está pasando en Argentina con la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Gentileza de nuestros colegas de la otra gestión, lo escuchamos. Hola Claudio, gusto en saludarte y también agradecerte la posibilidad de hacer alguna reflexión respecto de lo que es el vergonzoso fallo de esta menguada Corte Suprema de Justicia,
cuyo título le queda muy grande porque realmente este triunvirato de cortesanos cumplió con un objetivo político, pero que está muy alejado de la verdad jurídica y de la justicia. Es decir, lo justo en la Corte, por la envergadura de la persona enjuiciada, quien fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta de la Nación, merecía que su causa por lo menos tuviera una investigación y una opinión jurídica de la Corte. Realmente es una vergüenza y nada más que el objetivo es la proscripción política de uno de los dirigentes más importantes políticos que tiene el peronismo hoy en la Argentina, y que realmente es una vergüenza porque no solo porque realmente pone en evidencia la parcialidad con la que han juzgado, sino también que pone en riesgo los valores de la democracia frente a una dirigente que ha estado proscripta por una sentencia de la Corte que no tiene ningún asidero jurídico. Realmente son horas muy tristes para la Argentina democrática cuya institucionalidad empezó en el 83, esta última etapa, pero que con este fallo político indudablemente tiene uno de los golpes más duros y más vergonzosos de la historia judicial argentina. 3 nombres que la historia no olvidará nunca, precisamente porque no han hecho honor al juramento de respeto a la Constitución y la ley que hicieron cuando se recibieron de abogados y que ratificaron cuando juraron como miembros de una Corte Suprema que hoy es la vergüenza de la Argentina y de la justicia toda. Hasta allí entonces la voz de Arturo Puricelli. Cuando saludaba a Claudio se refería a Claudio Lobos, nuestro colega de aquí de las mañanas. Y cerramos esta pluralidad de voces que hoy quisimos poner al aire con Omar Latini del Partido Obrero. Él es referente de zona norte del Partido Obrero. Hemos compartido nosotros más temprano la postura del PTS, otro de los partidos más encumbrados de la izquierda argentina, del trotskismo en Argentina, con la postura de Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que ayer además visitaron en su domicilio a Cristina Fernández de Kirchner. Aquí, desde Santa Cruz, del Partido Obrero, esto dice Omar Latini. Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la expresidenta Cristina Kirchner, desde el Partido Obrero queremos manifestar que, así como estamos plenamente seguros de que ha existido un entramado de corrupción con la obra pública en Santa Cruz y en muchos lugares del país, no menos cierto también que este es un fallo que intenta generar una proscripción y una persecución política a uno de los adversarios del gobierno. Los fundamentos de la Corte, en definitiva, son un aval para que la corruptela en la Argentina de los distintos gobiernos quede impune. Acá no se ha investigado a los empresarios, no se ha investigado a Calcaterra, el primo de Macri, o al mismo Macri por las causas del correo argentino. Se trata de un fallo que también es orientado por la Embajada norteamericana, por los lazos que había tejido el kirchnerismo con los rivales geopolíticos sobre nuestra región, como son Brasil, China o India. Detrás de este fallo también está un sector de la derecha argentina que intenta que Milei no se lo termine deglutiendo y que no polarice directamente con el kirchnerismo. Llamamos mucho la atención a los trabajadores sobre el rol de la CGT y del propio peronismo,
que ha evitado movilizar a los trabajadores por sus derechos desde el primer día de la asunción de Milei y que hoy pretende una movilización popular cuando hasta ahora el mensaje del propio Máximo Kirchner era no hacer olas, no hacer lío. Desde el Partido Obrero insistimos es que este es un uso de la justicia para la proscripción de los opositores y es un puntapié más para continuar con la persecución a los luchadores sociales, como es el caso del Polo Obrero, por el cual ni el peronismo, ni Cristina Kirchner, ni el kirchnerismo, ni los gobernadores han movido un solo dedo a pesar de tener una causa absolutamente fraudulenta en la cual no nos han permitido presentar hasta el momento ninguna prueba. El régimen de proscripción que se quiere montar a partir de este fallo es un ataque a las libertades democráticas y al derecho de todos los trabajadores. No es casual de un gobierno que intentó difamando, estigmatizando y persiguiendo primero a los desocupados, a las organizaciones sociales, siguió con los artistas, siguió con los estudiantes, con los universitarios, con los científicos. Hoy son los periodistas, son los jubilados, son los médicos del Garrahan o las familias con discapacidad. Más allá del fallo de la Corte, llamamos a los trabajadores, a sus delegados honestos y luchadores que hay en todos los gremios, a organizar un plan de lucha y la huelga general para echar a Milei. La única manera de abrir las puertas para recuperar los derechos que nos están sacando y garantizar las libertades democráticas para el pueblo argentino. Es muy fácil hacer leña del árbol caído cuando se trata de un opositor. En este caso, quienes hemos sido adversarios del kirchnerismo desde su primer momento en la década del 90, cuando edificaba su poder en Santa Cruz, rechazamos por una cuestión de principio este fallo proscriptivo que se quiere meter con la vida democrática de la República Argentina. Hasta allí entonces la reflexión que acerca desde Caleta Olivia el referente del Partido Obrero y del Polo Obrero, Omar Latini. Bueno, con esto cerramos por hoy, claro, porque es un tema que seguiremos abordando en los próximos días por la envergadura que tiene y porque seguirá su curso. Quién sabe cómo sigue, ¿no? Claro, con prisión, eso está claro, muy probablemente con prisión domiciliaria, pero digo, en cómo va a seguir la cosa en Argentina, epicentro Ciudad de Buenos Aires, veremos. Creo que bien logrado esto de ilustrar un poquito por dónde va la discusión, ¿no? Por dónde va el debate después de la decisión de la Corte Suprema. Con estos audios que fueron cortesía de la otra gestión, contraponiéndolos y discutiendo un poco, creo que se entiende un poco por qué genera polémica y por qué los que siempre se opusieron al kirchnerismo históricamente hoy tampoco están de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, que es una cosa que había generado contradicción y que no se terminaba de entender bien. Sí, totalmente. Por eso está bueno esto, ¿no? Como escuchar argumentos. Hay posicionamientos divergentes, contrapuestos entre sí, pero cada cual da su argumento. Sí. Y creo que eso está bueno. De eso se trata, en última instancia, la discusión pública, ¿no? Y bueno, muchachos, esta película sigue, realmente, digo película, esta realidad sigue y vamos a seguir abordándola. Nosotros que opinamos un montón, hoy me resguardé bastante. Te cuidaste bastante, fuiste bastante... Y pienso hacerlo al mediodía, si es que tenemos tiempo. A mí me preocupa un montón lo que está pasando, muchísimo. Realmente, la preocupación general, digo, de qué densa se está poniendo Argentina. Y por ser Cristina Fernández de Kirchner, por lo que pasó en 2022, sí. Y por ahora, por este fallo, no poder presentarse candidata, son elementos que se suman a una situación de país realmente delicada en cuanto a la calidad democrática básica y la convivencia básica. Lo que más tengo en, digamos así, como sensación es esa preocupación. ¿Y cómo queda la cancha, ¿no? De cara a las elecciones? Porque viste que se ha hablado tanto de que ficha limpia lo había bajado el gobierno, que la que necesitaba Cristina como
en el frente para poder polarizar y para ganar las elecciones. La pregunta es qué va a pasar ahora, ¿no? Que Cristina sale de la cancha y no hay una figura fuerte en la oposición. No hay una sola figura fuerte en la oposición. ¿O vos tenés alguna? ¿Se te ocurre? No, de hecho las oposiciones, para Sí. decirlo así, están en crisis. Claro. Y el sistema político está reconfigurándose con liderazgos, de hecho, bueno, Cristina muy cuestionada hacia adentro. Ahora esto la pone en el centro de la escena, pero viene, hasta hace 5 minutos, de una disputa en el terreno donde son fuertes, que es provincia de Buenos Aires, una disputa propia, ¿no? Es decir, de quien fue su pollo, su pichón, que es Axel Kicillof. Sí. Eso para hablar de lo que pasó hace 5 minutos. Lo que pasó hace, sí, claro, exactamente. Pero después, viste, ayer mira, una cosa importante, ayer a favor de Cristina, digamos, quienes se pusieron dentro del peronismo, Guillermo Moreno, que venía siendo crítico, Alberto Fernández, también, habló el expresidente ayer. Sí, Yo ayer. lo estuve viendo, agarré en vivo en el programa de Berkovich. Habló también, bueno, Sergio Massa, ni hablar de los senadores, digo, recibió un amplio apoyo del sector del peronismo, Cristina, que sigue siendo igualmente, a pesar de todo, presidenta del Partido Justicialista. Así es. Bueno, seguiremos hablando mucho de esto. Hoy nos interesó más que dar nuestra propia opinión, que no tenemos nada, siempre damos nuestra opinión y a mí me parece que está bueno ser francos, ¿no? Ser franco. Y después las cosas se pueden discutir. Hoy escuchamos muchas voces, muchas otras voces, hicimos una entrevista también y otros entrevistados, básicamente las personas públicas hoy están muy demandadas. Entonces, claro, hay un entrevistado que no sale acá porque está saliendo en muchos otros medios y se entiende en este contexto y ya lo haremos más tranquilos y no hay ningún problema. Sí le agradecimos mucho a Pedro Muñoz que se tomó esos 15, 20 minutitos para conversar con nosotros. Creo que fue una charla valiosa en cuanto a esto, ¿no? Ir conversando las distintas aristas e implicancias de lo que se está viviendo en Argentina. Agradezco, Sí. no voy a revelar la fuente, A porque ver. así me lo pidieron, La fuente pero de... un colega Sí. que nos acerca información tanto de Pico Truncado como Río Gallegos, con imágenes elocuentes e ilustrativas de reclamo con quema, no es de cubiertas en este caso, sino de maderas, un reclamo en Fomicruz. Por paritarias, es decir, paritarias salariales y por reactivar el proyecto de Pórfidos. ¿Hace cuánto que no escuchaba hablar de esto? El reclamo en la calle. En la calle, tanto en Gallegos Sí. como en Truncado. Hablamos de quema de pallets. Sí, son pallets. De neumáticos o pallets. Sabés que al menos en las lo que se fotos ve, que nos llegan no son neumáticos. Vieron que está el asunto que además el neumático genera ese humo negro tan Sí, tóxico ese tóxico, y tan problemático para quien está alrededor, Sí. casas, lo que sea. No, en este caso son pallets y algunos tachos para generar calor, pero digo eso es por el frío, ¿no? Y están las banderas de ATE Santa Cruz. Dice ATE Santa Cruz, Fomicruz. Agradecemos, el envío y contamos la noticia en breve. Es lo que tenemos hasta ahora. Banana no está en Caroso. No tiene carozo la banana. Bueno, acá el que sabe portugués es Nica igual. No está en Caroso, Banana. ¿Vos estás de acuerdo? Está meditándolo. Depende cómo lo mires. Mainstein. Brasil. Brasil, exactamente, señores, que ayer demostró que si bien la banana no tiene Caroso, un nivel futbolístico impresionante. Ahora sí es impresionante, tal vez estoy exagerando, diría que es demasiado. En realidad demostró superioridad y punto. Brasil a lo Brasil. Brasil a lo Brasil, la ganó 1-0 a Paraguay y se clasificó al Mundial del año que viene en Estados Unidos. Me encanta recordar que siempre vos trajiste la primicia de que esta es la primera victoria de Carlo Ancelotti. Vos dijiste, ¿viene Ancelotti? Lo dijiste y lo dijiste en portugués o en Una mezcla de italiano. portugués y italiano. Sí. Ese día fue una cosa, diría, Sí. un buen mix de lenguas. Vos dijiste que Ancelotti venía a la La Canariña. Canariña. ¿Es correcto eso? Sí. Y ganó Ancelotti. Carlos pra frente. Pra Carlos pra frente. frente, Canharinha. Canariña. A seleção. Ah, la amarela. Scratch. Scratch. Le ganó O uno. Scratch tem taça 2026 Estados Unidos, México. Espectacular. No vino el riojano, pero vino ni más ni menos que el flamante técnico de Brasil. Portugués nivel intermedio, diría yo. Claro, sí. Muy olvidate. bien. Del sur de Brasil. Muy Más bien. gaúcho.
Mais Gaullo, Mais Mais. Gaullo, sí. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay, entonces con gol de Vinicius Junior se clasificó. Bueno, después de Argentina es el segundo clasificado del Mundial, ya tiene el pase. Con el así que desagradable Vinicius Junior. con el desagradable de Vinicius Junior, que al final del primer tiempo ahí clavó el 1-0, logró poner a la verde amarela al frente y ahora dejó al conjunto de Gustavo Alfaro, Paraguay, a un paso de sellar el boleto. Digo un paso porque gracias al triunfo de Uruguay sobre Venezuela, Paraguay quedó también ahí al borde de clasificar para el Mundial del año que viene. Chile, Sí. brave bora da Copa do Mundo. Brave Bora, a ver. ¿Pueden traducir? Porque no sé portugués. Chichichi, led, fuera del Mundial. ¿Por qué decís lo del LED con Sí. D al final? Porque lo van a ver por LED. Lo van a ver por tele. Sí. Tercer mundial consecutivo. Igualan su antecesora peor marca que se había dado en la etapa de quedar eliminado en el Mundial 86, perder una especie de repechaje que jugó con Paraguay. Sí. En el 90 no clasifican por el escándalo del Cóndor Roja, que el arquero de la selección chilena que se corta con un bisturí y simulan que mediante haberle arrojado una bengala se había cortado. En el 90, en el 94 tampoco fueron porque estaba la condena de 4 años de la FIFA. Así que recién aparecieron. A ver, resumiendo 98. la historia dice, Chile en el 30 jugó el Mundial de Uruguay, en el 34 no fue, en el 38 tampoco fue a Francia, en el 50 fue invitado al Mundial de Brasil, en el 54 fue a Suiza, no le fue bien, en el 58 no clasificó, en el 62 organizó el Mundial, del cual terminó tercero, en el 66 no fue, en el 70 tampoco fue, volvió en el 74 con el partido de la vergüenza del repechaje entre Chile y la Unión Soviética, que empata en Moscú en pleno invierno ruso, y acá en Chile se había dado el golpe de estado a Salvador Allende y la selección soviética no se presentó porque había caído un gobierno de extracción socialista, no se presentó y se hizo una pantomimia, salieron los jugadores de la selección de Chile de entonces al Estadio Nacional, donde en meses se habían secuestrado y habían torturado gente. Ese partido fue una pantomimia, pero salieron los jugadores de Chile, caminaron desde la mitad de la cancha, se cortó un delantero, tiró al arco, hizo un gol y para cumplir fue esa pantomimia, y bueno, ya la FIFA le dio por clasificado a Chile en el Mundial 74. En el 78 no estuvieron, en el 82 aparecieron, pero les fue mal, y después, hasta el 98, el Mundial de Francia, en el 2002 no fueron, 2006 tampoco, 2010 aparecen me he olvidado. en Sudáfrica, pasando momentos buenos y momentos pasaron la segunda ronda, a la segunda ronda. En el 2014, el Mundial de Brasil, pasaron la segunda ronda y cayeron precisamente con Brasil. Casi eliminan a Brasil con un tiro de último momento que pegó en el travesaño. Sí, lo recuerdo. Qué mala suerte, ¿no? Hubieran eliminado a Brasil en su casa, que después termina perdiendo de manera increíble, digo, por lo abultado del resultado, con Alemania, ¿no? Que es la paliza, no sé, ¿es la paliza más grande de la historia de los mundiales? Pinilla se llamaba el delantero. El que metió el tiro en el travesaño. Exacto. Incluso cerca del ángulo. Sí. Iba al ángulo. Un dato curioso de ese jugador, ¿no? Que está lleno de tatuajes, exjugador. Se retiró. Devenido a comentarista deportivo. Uno de los tatuajes que tiene es precisamente de la pelota pegando en ese travesaño. Lo he visto. Lo cargan mucho por eso. Sí. Porque, bueno, después vale decir que Chile, mal que nos pese, nos ganó 2 finales de Copa América consecutivas. Cierto que por penales, pero nos ganaron. Sí. O sea, Argentina no supo ganar esos partidos.
lo máximo que había logrado, entre comillas logrado, era ese casi eliminar a Brasil, ¿no? Sí. Tal cual. Venía como de eso que no pudo Sí. ser. El travesaño, Claro, digamos. iba a ser como un momento glorioso, no pudieron. Con 2 y técnicos argentinos, además, campeones de Copa América. Además, sí, no, siempre nos necesitan para algo. Eso Claro, olvídate, sí, sí. olvídate. Y ahora se está hablando de otro técnico argentino posible que dirige Chile para reemplazar a Gareca. Que también Gareca, argentino que sí, renunció. se ve que ya Gareca tenía todas las valijas en el Hotel de La Paz. Porque ayer dice que terminó el partido en Chile Sí. y fue el presidente de la Federación Chilena a despedirlo, a decirle que y ya lo sabía. le digo. A propósito de lo que estás contando, ayer Sí. Bolivia le ganó a Chile 2-0, o sea, exactamente a Bolivia esto lo beneficia y mucho porque queda a un punto de Venezuela, que está en este momento el ticket, el boletito para jugar el repechaje lo tiene Venezuela. Sí. Pero Bolivia quedó a un punto y Venezuela la próxima fecha juega con Argentina, o sea que Venezuela la tiene más complicada que los bolivianos. Si Venezuela, en partido que además juega visitante, pierde con Argentina, Bolivia podría clasificarse al Mundial, o sea, o podría quedar a tiro de clasificarse al Mundial. Sí, Rodri, pero fíjate a quién le toca a Bolivia. ¿En la próxima fecha? Sí. Ya te digo. A Colombia. Ah, bueno, sí, claro, tiene un partido difícil, sin lugar a dudas. O sea, los dos tienen partido difícil, Sí. pero me parece que más complicada la tiene Venezuela. Sí, lógicamente más complicada. Venezuela, Sí. porque Bolivia cierra su participación en esta eliminatoria recibiendo al equipo de Carlo Ancelotti a Brasil. En el Estadio del Alto, ahí en no sé cuántos metros. Bolivia. Sí. Bolivia. Va a ir a Bueno, jugar a la altura Carlo Ancelotti. hay que ver qué pasa con Ancelotti en la altura, pero bueno, por lo pronto te puedo decir que para redondear nomás esta columna deportiva, que Argentina terminó primero o está primero en este momento con 35 puntos, diferencia de 19 goles, o sea, 19 goles. El segundo, para que te des una idea, de Ecuador tiene 10 puntos menos 25 y tiene diferencia de 8 goles. Bueno, en este momento están clasificados Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela jugaría el repechaje. Habrá que ver si Bolivia tiene chances. Perú ya prácticamente te diría que estará, fue. Y Chile, Chao. led. Viva Chile. Chau, adiós. Sí, hay que decirlo. Y Que después, se deben estar enojando, ¿eh? Tenemos oyentes de Chile, eso seguro. pero bueno, Es que sí, a mí me encanta cargar, es como... es fútbol. Lo sé, Sí. pero en un punto es sonso. ¿No les pasa eso a ustedes? Total. Vos, ¿no te pasa que celebrás que se tropieza un jugador de River? Ponemos así, pero ¿por qué estoy celebrando esto? Sí, sí. Eso es la desgracia del rival. Festejar la desgracia del rival. Es un poco el folclore. Sin dudas, sin dudas. Yo trato de contenerme para... porque sé que hay gente chilena que está... Tengo gente Chau, muy... adiós. Cuando estoy por cargar a Chile, pienso en gente que quiero mucho, que son chilenos. Entonces eso como que me calma un poco. Te detiene. Claro, para no irme al pasto, básicamente. La última, Igual ya lo dijeron ustedes. la última del deporte, que todo el mundo está hablando de esto. Paredes viajó a Estados Unidos. Todo el mundo, qué exagerado, Dios mío. Bueno, todo el mundo, sí, mucha gente. Qué tendencioso. Bueno, todo el mundo, o una buena, todo el mundo Boca, si Ahí va, querés, listo. está hablando Es una pequeña porción del mundo. una entonces. pequeña porción del mundo que posiblemente es más de la mitad más uno de la Argentina, seguro. Paredes Se lo llevaron preso. se va de vacaciones, se va a Estados Unidos, se va a Miami. No va a jugar, obviamente, el Mundial de Clubes con Boca, pero está en negociaciones con Boca. Y es una incorporación súper importante. En todo sentido es importante, porque Boca necesita jugadores de alto nivel para poder mejorar el rendimiento, que como bien sabemos ha sido muy, pero muy malo en la última temporada. Y también porque el contrato que le ofreció Riquelme a Paredes, que Paredes está analizando, que todavía no define, equipara lo que gana o lo que estaría ganando en la Roma al día de hoy. Es un contrato millonario en dólares que supera inclusive al contrato que tiene Edinson Cavani, el uruguayo que está jugando en Boca, lo supera inclusive a ese contrato. Así que vos imaginate de la magnitud de lo que se está analizando en este momento. Si Paredes dice que sí o dice que no, es algo que nos vamos a enterar recién después de sus vacaciones. Paredes se va de vacaciones, lo va a pensar, pero el hincha de Boca que se lo encontró a Paredes en el aeropuerto de Ezeiza, ayer, cuando se estaba yendo a Estados Unidos, le hizo un pequeño recordatorio y un cántico para recordarle que lo estaban esperando. Y bueno, Paredes se va con la oferta y además con la sensación de que hay un público que está
fervoroso, expectante, porque finalmente se concrete el pase. Digamos que se viene un Boca en construcción, por eso lo llaman a Paredes. Tenés razón. Está bien, está muy bien. Muy bien. Es un buen remate, ¿eh? ¿Sabés qué? Sos bueno tarareando canciones, Rodri. No digo para que lo hagas ahora, pero ¿en serio le cantaban a Paredes yéndose? ¿Te acordás? ¿Pudiste escuchar la canción? No. Ah, mirá. Canción extraña, ¿no? Que le cantaba Paredes, miraba y no entendía nada. Claro. Y Paredes miraba y decía, ¿por qué me cantan esto? ¿Por qué la 12 me canta esto? Y Rodri se despierta y estaba soñando. Eran las 3 de la mañana. No lo recuerdo porque vi el video, pero no le puse sonido. ¿Te imaginas que le cantaban ese tema? Total, una Argentina completamente desquiciada. Un martes olvidable. Ojo, en cualquier momento. Llamá a los muchachos de Donaldo por ahí, Rodri. Ah, sí, sí. Al otro Rodri de Sí. aquí de la mesa, Rodri Poloni. Muchachos, vamos a cerrar el sorteo. Anoten a Horacio, por favor. Horacio. Horacio nos dice, buen día, mi desayuno preferido es mate amargo con medialunas dulces. Mate amargo con... me gusta eso. Buena combinación. Me gusta esa combinación. Así con la participación de Horacio cerramos el concurso. Estamos en nuestro segmento bonus track, son las 12 y 9 minutos. Estoy de acuerdo con esa combinación. Para mí el mate va para después. O sea, a mí primero el café, dame cafecito, tostadita, no sé, puede ser huevo revuelto también. Mi conclusión para cerrar la consigna, nada más, es dame un buen desayuno al principio, uno bien potentoso, y el mate a media mañana. Está muy bien. ¿No? Está bueno, sí. Con un puchito. Eso es lo que estás dejando. Eso es lo que estoy dejando. Bueno, hagamos así para ordenarnos. Sí. Vos Sí. contanos el menú de Donaldo, que tiene opciones. Brian y Rodri Poloni ahí listos para el sorteo. Vos decinos, Rodri, igual te lleva un minutito poner la plataforma. Estamos bien, pulgar arriba. Además de escucharlo por 100.9 FM, el sorteo se ve con una plataforma que se usa aquí desde la compu. Pueden verlo ustedes en Diario Nuevo Día en nuestro canal de YouTube. Total. Bueno, amigo, mirá, un consejo de amigo, un consejo para que no te compliques, para que puedas comer rico y sin complicarte. Tenés que saber que en Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, anote, róbalo, plato 1. Pollo a la portuguesa, y si buscas algo más económico, a solo 7.900 pesos, para chuparse los dedos. Pastel de cordero, todo listo para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasa por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. El desayuno de Nucha es elección, por supuesto, vas y desayunás lo que querés. La consigna era o cuál es tu desayuno favorito o qué desayunás a diario. Más o menos por ahí fue la participación de los oyentes. Y hubo opiniones muy variadas. De todo un poco. Ya está, si ustedes miran en Diario Nuevo Día, ya está ahí listo para el sorteo. Quienes participaron están mirando, sale ahí su nombre. ¿Lo hacemos? Sí, ¿sabe quién nos preguntamos? ¿Qué desayuna Brian? Ah, ¿verdad? ¿Qué desayuna Brian? Yo lo veo desayunando tipo un paquete de galletitas hacia el paso, saliendo volando. Brian desayuno americano. ¿Vos decís? Sí. Huevo frito revuelto, panceta. Charuto. De ahí, eso para desayuno no, Brian, te va a caer mal. Además café, después venís a operar. Claro, café, un vaso de jugo de naranja recién exprimida. Tiene que ser recién exprimida la naranja. Si no, no lo tomas. Sí, después unos scones. Qué manera elegante de decir eso, ¿no? Sí. No decís scones, No, dijiste scones, como dice Mirta Legrand. Claro, scones. Que ella se junta a comer scones. Scones. Yogur y cereales. Y por ahí, qué sé yo, una tira de panceta. Jamón y queso. Jamón y queso. Y un pucho. Y un puchito para terminar. Importado. Oh, qué bueno después de todo eso fumarse un puchito. Un cigarro importado. Mamita, basta. Terminemos con esto. Estamos haciendo apología al cigarrillo. 12 del mediodía, 12 minutos en toda la República Argentina. Bueno, ya sabés, si vos vas a almorzar o si vas a desayunar, tenés que ir a Nucha, la reconocida cafetería y pastelería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Está en Alberdi, España, en pleno centro, y te espera con almuerzos riquísimos. Y hoy tenemos un desayuno para dos que en este mismo momento empezamos a sortear cuando suenan los tambores. Señoras y señores, el ganador
o la ganadora del desayuno es... Ernesto, señoras y señores, es el ganador. Fuerte ese aplauso. Muy bien, Ernesto. Merecido. ¿Qué desayunaba, Ernesto? No era la opinión política. ¿Te acordás que vos sumaste opiniones políticas? Tenés razón, es verdad. Sí, hasta donde recuerdo, leímos una opinión política de Ernesto. Tenés razón. Sabés que a mí me consta, Sí. hay 2 Ernestos diferentes que opinan. Sí. Pero además tienen opiniones diferentes. Sí. En mi caso me acuerdo porque voy leyendo los mensajes al aire. Bueno, uno de ellos opinó esta mañana y se ganó el premio. Ahí está. Que es el Ernesto que hizo la opinión, que desayuna política, digamos. Vamos Claro, a decirlo así. Desayuna leyendo el diario, ¿no? O las noticias en internet. Efectivamente. Roscas. ¿Se va a comer unas roscas, decís vos, ahí en Nucha? Unas roscas de radicales. Una donas. 7 grados 4 décimos la temperatura, 3 grados 1 la sensación térmica, la máxima para hoy 8, bueno, ya llegó a los 8 en realidad, de 8 grados la máxima para hoy, la mínima de 5, linda mañana, nublado con precipitación a la vista y neblina por la tarde, dicen, cielo mayormente nublado. Aprovechen este miércoles, yo sé lo que les digo, porque va a ser el día más o menos fresco de la semana, cuando no hace frío, ya sabemos cuál es la consecuencia. No, ¿Cuál es? Bueno, no, está muy frío. Para. Cuando no hace frío, hace Pero calor. no, eso no es así. no. Otra vez vamos a pelear por lo mismo. No. Cuando no hace frío, hace calor. Sí, ¿De dónde sacaste eso? alguna gente piensa de esa manera. Vos, para empezar, Pero vos dijiste, antes del programa nos sentamos acá afuera, allá al fondo, y me dijiste, mira, hoy quiero pluralidad de voces. Y la cuando tenemos. te digo lo que pienso, me querés coartar la libertad de expresión. Para nada, te lo estoy discutiendo, no te lo estoy cortando. Estoy tratando de refutarte, no de que te calles. Bueno, no sé, ya no sé, me haces pensar. Entonces terminaban peleados. ¿Sabes qué me voy? Al otro día faltaba uno de los dos, viste, todo mal. Hablando ¿Por qué del no te clima. callas? Hablando del clima, viste, el tema era Corte Suprema y se peleaban por el clima. Una grieta climática. 8 grados la temperatura entonces, a Eres el prepararse. diablo. Que hoy va a estar fresquito, pero va a ser el día más lindo de la semana seguro. Viene de la calle Juli. ¿Cómo está el clima, Juli? Pegá el grito desde allá. Juli Quirós, que además de hacer una larga entrevista a Diego Robles, tuvimos ese testimonio hace un rato, también estuvo cubriendo una conferencia de prensa de ADOSAC. No sé si de paso, Juli, querés comentar algo breve. Sé que, viene por el lado de infraestructura escolar, un clásico, un clásico por lo problemático, ¿no? Pero para empezar, ¿cómo está el clima? ¿Andás abrigado? Buen día, chicos. No, pero zafa, está lindo. Se estaba levantando un poquito de viento, pero está agradable dentro de todo. A pesar de la humedad, ¿no? Pero Agradable dentro de todo. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? ¿Es una linda mañana o no? Sí. Dentro de lo que se puede esperar a esta altura del año, claramente es una linda Venimos mañana. bien, ¿eh? El invierno pasado fue duro, el otoño. Digo invierno por la época de frío. Fue durísimo. A esta altura ya había 15 días de nieve. Tal cual. Y de tal cual. escarcha. Por ahora, toquemos madera, no sucede. El año pasado empezaba la nieve a esta altura. Yo creo que igual se corren un poquito las estaciones y va a ser inevitable en algún momento. Sí, el que se venga frío un mes de polar. frío, ¿no? Sí, el frío polar, pero bueno, qué bueno que vengamos zafando hasta aquí. Después sí, estuvimos charlando con Diego Robles un poco de conclusiones de lo acontecido ayer. Estuvimos en la sede de ADOSAC también, donde brindaron una conferencia allí Miguel del Pla, Pablo Coronel, César Alegre y Adrián Astolfo, respecto a una presentación que harán pidiendo una audiencia con el gobernador para llevarle los reclamos de la docencia respecto de lo edilicio directamente al gobernador, porque sienten que no hay validez en la interlocución, si se quiere, con el Consejo Provincial de Educación, o que no hay respuestas de alguna manera a lo que ellos reclaman. Así que iban a hacer justamente esta presentación. Y después también estuvimos charlando con la gente de Fomicro, que se está subiendo ahí porque piden reapertura de paritaria después de más de un año y medio sin poder sentarse en paritaria. Tiene una recomposición salarial por cláusula gatillo desde enero-febrero de este año, pero denuncian que los cargos jerárquicos aumentaron el sueldo un 100% y a ellos nada, digamos. Así que piden o estiman que necesitan un 50% de aumento más o menos para equiparar todo este tiempo de congelamiento.
Así que se está manifestando sobre calle Alberdi. Esas son las noticias que vienen de la calle, de la mano de Juli Quirós, y además pueden ustedes verlo en la web de Nuevo Día y en las redes. ¿Sabés que llegamos a comentar, Juli, lo de Fomicruz? Porque un oyente nos acercó además material fotográfico. En lo que vimos, vos que venís de allí, contanos, pero había como una quema de pallets, podemos decir moderada, entre comillas, frente a Fomicruz, aquí en calle Alberdi. Exacto, Alberdi entre Mendoza y Federico Spur, pero no está cortada la calzada, o sea, hay media calzada ocupada, se puede circular. Pero bueno, nos contaban que esta medida también se da en Pico Truncado, en San Julián, en Gregores, donde hay trabajadores justamente de esta empresa estatal. Lo que comenta Juli, el tema de la diferencia de salarios entre los jerárquicos y la gente de planta y demás, es algo transversal al Estado. O sea, el jerárquico gana una fortuna, hablamos de millones, y después para abajo hay gente que está ganando 700.000 pesos. Hay una diferencia, pero grande, enorme. Y hay un tema también que no es menor, que es que cuando se hacen aumentos salariales por paritaria, ese aumento también impacta al jerárquico, pero no así viceversa, digamos. Los aumentos que se dieron los jerárquicos no le impactaron nunca a los trabajadores de base de planta, pero cada vez que le aumentan a la planta, le aumentan al jerárquico. Es un reclamo, bueno, no sé cómo será el tema. Creo que tienen convenio propio, ¿no, Juli? En Fomicruz. Sí, tienen su propio convenio colectivo de trabajo. De hecho, denuncian que hay incumplimientos en el mismo. Fomicruz, Sociedad del Estado, ¿cierto? Exacto. Fomento Minero Santa Cruz, que ahora además se está metiendo en la cuestión petrolera con la salida de YPF. Esto es uno como para contextualizar del últimos 2 meses, cuando el gobernador lo anunció, la ida de YPF, etcétera, entra como un actor estatal, Fomicruz, una serie de licitaciones en marcha, todavía no se sabe demasiado de eso, no se sabe públicamente ese proceso. 180 días es el plazo, ¿no? Como para, de acá a fin de año sería, para reactivar la cuestión petrolera, pero con Fomicruz como actor, lo cual es novedoso porque Fomicruz tiene que ver históricamente con la minería en Santa Cruz. Pero bueno, lo concreto y puntual, reclamo en las calles de trabajadores pidiendo reapertura de paritarias. Son las 12:20 y entra la música con la cual nos vamos a despedir. Vieron que les decía, la canción se llama Sing, que significa cantar. No la vamos a cantar, pero la vamos a tararear. ¿Por ¿La qué? conocen? Ah, temazo. Qué lindo tema. Baby, you've been going so crazy. Y esto va a seguir sonando, cerramos el programa y sigue la música. Está bueno hacerlo, nos gusta hacerlo de esa manera. ¿Saben que esta canción cumple hoy 24 años? 2001, 11 de junio de 2001, Travis editó un disco que se llama The Invisible Band, la banda invisible, y creo que este es el hit de ese disco, ¿no? Que se ha vuelto un clásico de, llamémoslo, el rock internacional de contemporáneo, ¿no? ¿Podemos decir contemporáneo? Sí, todavía están ahí gozando de buena salud. ¿Te gustan las viejas? Las viejas canciones me encantan. Ah. ¿A vos? Sí, a mí también. Ahí lo está suscribiendo Brian, nada más. Ahí está. A mí las cosas viejas, añejas. ¿Ejemplo? El whisky. Está bien, está muy bien. Sí, sí. Que esté bien estacionado, ¿no? Claro, sí. En un barril de Sí, madera, sí. de roble. Bueno, aquí estamos casi todos los que somos, los que estamos al aire a diario o los que hacemos el programa. La web es 24/7, lo sabemos. Bueno, algunas horas duermen, muchachos, ¿no? Vale decir, Nica, que en la web el diario Nuevo Día tiene como en turnos rotativos, siempre hay alguien ahí atento. O si no, fosforito acá. Un fosforito para tener los ojos abiertos. Bueno, doble función en tu caso, Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo, quienes hablan Leandro Dolan, aquí en el piso, en los controles Brian Álvarez, a Juli lo acabamos de escuchar, viene de la calle Juli Quirós, en el streaming Rodri Poloni y en la producción Sandro Díaz. ¿En serio te animás a cantar esto vos? ¿Viste? Dijiste, ¿por qué no? ¿Viste? No está fácil. No, solamente proponerme nomás, pero no. Igual, mañana nos seguimos peleando, ¿eh? Busquemos algún buen motivo de pelea. Ya vamos a encontrar, si hay motivos para pelear, así un montón, ¿eh? Para pelearse siempre hay tiempo. Olvídate. Hoy es 11 de junio, muchachos, miércoles.
Estamos a un año del Mundial, chicos. ¿Un año justo? Va a pasar volando, creo. 365 días clavados faltan. Ujú, sí. Mira vos. Ya hay 13 selecciones clasificadas. Este nuevo formato, 48 equipos, habrá 100 y tantos partidos. Mira vos. Tremendo. Raro eso, ¿eh? Muchas raro, selecciones debutantes por primera vez. Si salimos campeones, vuelvo a fumar. Así nomás. Falta un año, pueden Tenés pasar un año. muchas Sí. cosas. Puede pasar de todo. No llega al mundo. Con esta mención, porque nadie le está diciendo nada, él lo trae. Saca el tema solo. Está perdida esta batalla. Para mí no sé si empieza a fumar en el Mundial de Clubes. Sí, sí. Olvidate. Vieron que es Ojalá una, que no, ojalá que me equivoque. es una ensaladita el cierre del programa. Siempre decimos el bonus track, pero siempre tiene cosas periodísticas. ¿Saben que me mandan ahora, lo mando a la redacción, muchachos, enseguida, en breve, un oyente, industrial número 6, roedores. ¿Qué tema el de los roedores en las escuelas? Además está el video del ratoncito escapándose, son muy hábiles. Uf. ¿No? Y ahí anda el ratoncito entre bidones de agua. Por lo que alcanzo a ver. Lauchas serían. Lauchitas. Sí. No será un capibara, ¿no? No, tanto no. Además, viejo, ¿cuándo empezamos a decirle capibara? Era carpincho. Sé que acá Carpincho. no hay, ¿no? No. Pero hace poco los niños los dibujos. con sus muñecos, sus ositos de peluche, son Carpincho. capibaras. Capibara, sí. Yo siempre toda la vida conocí como carpincho. Total. De donde las botas, las Igual camperas. acá en Argentina están en Nordelta y ¿dónde más? Tal cual. En una campera, en una En bota. la campera. Pero me refiero vivos y gozando de buena salud. ¿Dónde están? ¿En Nordelta y dónde más? No, en zonas de Entre Ríos, Corrientes. La zona de ríos, ¿no? Sí, Del no sé si delta. en Misiones, pero Entre Ríos y Corrientes. Algunos esteros ahí de Chaco, Formosa. Mirá, Son viajando por medio aquellos lados, raro acá que encontré un anduviste- carpincho sí. un carpincho en la Laguna Ortiz. Todo puede ser, ¿eh? Está el pesapo en la Laguna Azul, así que. ¿Quién no había visto? Nos un hablaron de oyente, eso. un Un oyente, oyente que ¿no? vio un pesapo en la Laguna Azul. Sí, puede ser, sí. Y yo vi un sapo acá en Gallegos, en el jardín, un sapito. De verdad te lo digo. Le saqué foto, todo. Pleno verano, ¿no? En serio te digo, pleno verano. Sí, sí, me sí, llamó te mucho creo, la te creo. atención. Y cuando lo conté, digo, nadie me dijo que había visto un sapo acá en Gallegos. ¿Vos viste un sapo una vez? No, he visto muy lindos caracoles en Barrio Jardín, zona de mirá. Larria. Pero sapo no viste nunca. En Gallegos no, el único sapo que vi en mi vida fue en Vietma. Era muy niño y me asusté. Porque bueno, no son. ¿Y del habituales otro aquí. lado de la cordillera? Ah, ¿qué pasó? Sapear, ¿Qué significa? buchonear. Ah, mira, Vieja zapa, mujer que le gusta el chisme. mira. ¿No? Mira vos. Sapear es mandarlo frente a alguien o ser chismoso. Y yo conozco un sapo que se llama Pepe. Ah, tengo el gusto de conocerlo también. ¿Sí? Lo que me gusta del bonus track es este modo random que puede terminar mal. ¿No? Puede terminar muy mal, pero vamos bien igual. Salteando el tema en tema. Bueno, por mi parte, abandono El aire. El aire. antes de que se acabe de otra manera. Rodri dejó el grupo. Nos vamos. Claro, Rodri salió del grupo. Nos vamos escuchando a Travis, esta canción que se llama Sing. Esto ha sido Arriba al Día, 10ª temporada.